Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar en esta emisión en directo el día de hoy. Esperemos que no ocurra lo mismo que pasó la vez pasada. Vamos a continuar con lo que nosotros estábamos realizando y vamos a hacer un pequeño cambio este día. Yo voy a hacer lógicamente ahora un pequeño repaso de lo que estuvimos nosotros haciendo y después vamos a tomar una decisión que en realidad me parece que es la más útil para no dilatar tanto estos directos. Este era nuestro saquito el que nosotros estábamos realizando y yo la clase pasada había mostrado cómo realizar ojales de una manera particular. Pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es la parte de los cálculos que hemos estado realizando para este talle de 18 a 24 meses. Recuerden que yo aquí estaba utilizando un hilado 3/7 de aproximadamente 2 milímetros de grosor. A ver si se nota esto, si no se me ha parado por ahí el foco. A ver si hay. Bueno, costando un poquitito enfocar. Ahí está. Bien, a ver si ahí se ve. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando esta prenda de 18 a 24 meses. Teníamos ya lo que sería la parte de la medida en centímetros. Teníamos nuestra muestra 10 por 10 centímetros. Y en base a todo esto hemos realizado los cálculos. Hicimos nuestra pequeña distribución de puntos. Lógicamente calculamos con cuántos puntos iniciar. Calculamos también lo que sería el elástico pretina, la medida de esta botonera más la parte de ojal. Y calculamos básicamente cuántos puntos íbamos a tener en delantera, porque aquí la cosa por ahí cambiaba un poquitito porque era un saquito abierto. Después de esto, cambio de hoja con lo que sería la misma muestra 10 por 10. Empezamos a sacar el resto de los cálculos. ¿Cuáles serían el resto de los cálculos? Yo necesitaba averiguar cuántos puntos empezaba a aumentar porque estaba trabajando desde el cuello hacia abajo. Este era un saquito especial porque, como les había dicho, vamos a trabajar y vamos a generar una pequeña caída en la parte delantera, pero esta caída que nosotros vamos a generar es una caída falsa. No voy a estar trabajando con vueltas acortadas aquí. No voy a estar trabajando con vueltas acortadas. Lo que voy a estar haciendo es hacer un pequeño truquito para hacer estas falsas vueltas acortadas, ¿sí? Entonces, estas falsas vueltas acortadas que yo voy a hacer, las voy a estar realizando en unas hileras extra que voy a tener con base en estos pequeños cálculos que hemos realizado para saber cuántos puntos aumentar desde el cuello hasta la parte de abajo del saquito. También averiguamos el alto de la sisa y sacamos nosotros que teníamos que hacer un aumento cada 2 hileras 26 veces. Eso es lo que nosotros hemos estado realizando en la clase pasada con un poquitito de dificultades técnicas. Pero también mostramos cómo realizar el ojal. Yo hoy voy a cambiar un poquitito las cosas porque quiero que empecemos a trabajar nosotros de manera un poco más autónoma, porque así podemos avanzar mucho más rápido. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando aquí con el saquito, con los aumentos lógicamente, y más importante con la pequeña decoración de esta trencita que hemos realizado. Yo les dije cuidado porque a medida que nosotros hacemos el crecimiento, o básicamente los aumentos de las sisas, tengo que estar trabajando varias cosas al mismo tiempo. Buenas tardes para las personas que recién se incorporan. Gracias por estar. Sé que la vez pasada tuvimos un poquitito de problemas, pero esperemos que esta vez no ocurra lo mismo. Yo de todas maneras he testeado, he probado y me sale todo perfecto, no hay ninguna advertencia, así que estamos bien de momento, ¿sí? Entonces, nosotros comenzamos a tejer del cuello hacia abajo. Vamos a tener que realizar todo lo que serían los aumentos de las sisas y al mismo tiempo tenemos que realizar el I-cord o el cordoncito que le daba resistencia extra a lo que sería la parte del elástico de la pretina, los ojales, que yo he mostrado dos la clase pasada, he mostrado cómo hacer dos tipos de ojales, hoy voy a agregar un tercero, en el caso que ustedes lo necesiten.
Vamos a hacer nuestra pequeña decoración en la delantera, los aumentos de la sisa, decoración en manga, decoración en espalda y así tenemos que continuar tejiendo todo el resto. ¿Dónde estamos nosotros en realidad en este suétercito? Aquí lo tengo. De momento no tenemos mucho, lo único que pudimos hacer fue básicamente el cuellito, el comienzo y la separación de puntos y recién empezamos nosotros a realizar lo que serían los pequeños cruces. ¿Qué hicimos también? Hemos hecho recién 3 aumentos de sisa. ¿Estamos? ¿Cuántos teníamos que hacer? Teníamos que hacer 26 aumentos. Entonces, como teníamos que realizar 26 aumentos, yo voy a hacer una cosa. Vamos a comenzar a tejer los aumentos que siguen, pero esta va a ser la última clase que nosotros vamos a hacer de aumentos. O sea que el resto de los aumentos que van a ser muy repetitivos, los van a tener que hacer ustedes de tarea, porque en realidad es repetir una y otra vez lo que estoy haciendo yo hasta cubrir estos 26 aumentos, ¿sí? ¿Por qué les dije voy a cambiar una cosita? Yo quiero que me vean hacer otro ojal de nuevo, o sea que yo voy a seguir tejiendo hasta cuando me choque con un ojal de nuevo. Eso va a ser el día de hoy. Y cuando me choque con un ojal de nuevo, voy a mostrar en realidad cómo calcular la altura del ojal. Eso es lo que a mí me interesa, porque si ustedes continúan tejiendo esto hasta llegar al largo completo de lo que sería el aumento de sisa, van a tener que seguir realizando también los ojales al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a empezar a realizar. Cómo seguir agregando ojalcitos para poner nuestros botones. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo va a funcionar esto, por favor? La clase que viene ya deberíamos de tener los 26 aumentos realizados junto con los ojales y con obviamente las decoraciones terminadas. Ahí en la siguiente clase vamos a comenzar a realizar ya con estas 7 hileras que hemos dejado aquí, estas falsas vueltas acortadas para tener la caída del cuellito. A ver, voy a tratar de cerrar esto un poquitito para que se vea. Acá me dicen que se corta un poquitito la comunicación. Yo tengo que estar todo perfecto. O sea, me sale a mí si se corta, no hay ninguna advertencia, me dice conexión excelente, estoy viendo que está todo ok. Recuerden que siempre hay 2 conexiones, la conexión mía y la conexión de ustedes. Yo de todas maneras voy a revisar otra vez por si acaso, a ver. Está todo perfecto, por lo que veo aquí. Sí, yo no veo ningún inconveniente, pero puede ser. Entonces, la clase que viene ya vamos a ver cómo realizar esta pequeña caída en la parte delantera. Eso es lo que a mí me interesa, ¿sí? Y también vamos a ver, lógicamente, yo lo voy a voltear acá, cómo comenzar a realizar la parte inferior del suétercito, o sea, cómo tejer el largo del suétercito. Yo voy a tener que dejar en espera la parte de las mangas. Voy a comenzar con el largo de la prenda. Voy a volver a doblar aquí para el otro lado. Y a medida que realizo el largo de la prenda, lógicamente tengo que seguir haciendo las trencitas, el elástico pretina, el light cord, lógicamente los ojales. ¿Sí? Los ojales también los tenemos que ir haciendo. Y vamos a regresar ya para realizar la parte inferior. Entonces esa va a ser nuestra tarea. Vamos a hacer de tarea lo que continúa de la parte de los aumentos de la sisa. Hacemos la unión del cuerpo, mostramos el comienzo. Esto también lo vamos a dejar en tarea porque probablemente nos llevaría muchísimo tiempo. Y vamos a volver recién para hacer la parte inferior y para continuar con las mangas. Entonces ahí tendríamos 3 clases más, podríamos decir, ¿sí? Pero por favor, coméntenme como hicieron la vez pasada, porque recibí muchísimos comentarios que me dijeron, sí, dejemos ya lo que queda de los aumentos de las sisas de tarea, porque es más, algunos ya lo hicieron. Porque es fácil dentro de todo.
y podemos continuarlo. Esta va a ser nuestra última clase de aumento de sisa para que me vean hacer la separación de los ojales y el resto lo dejaríamos de tarea. Ahora, si a alguien se le llega a complicar esto, por favor, en la semana me pueden comentar y me pueden escribir. Estamos como hicieron muchas personas ya. Ustedes me comentan y me dicen qué pasó, si pudieron hacer esto o no. Si yo veo que los comentarios que llegaron son muchos, sí voy a volver con la parte de los aumentos de las sisas. ¿Estamos? Entonces, de momento nosotros nos quedamos aquí en lo que sería el aumento 3. De aquí en adelante vamos a continuar y espero llegar ya directamente a agregar otro pequeño ojal. ¿Estamos? ¿Se entiende un poquitito esto? Por favor, ¿se ve bien? ¿Se ve bien ahora y se escucha bien? Solo por si acaso vamos a verificar. Para hacer el suétercito más grande, lo que tienen que hacer es volver a calcular todo, digamos. Hay que volver a calcular en base a la medida nueva del suétercito. Hay que ver cuánto mide en centímetros el talle que ustedes desean hacer. Y hay que volver a calcular todo de nuevo, tomando en cuenta la muestrita 10×10 y lógicamente el grosor de lana y la tensión que ustedes tengan. Ese es el cambio que hay que hacer, nada más. Todo se tiene que recalcular y tienen que ver cuántos aumentos tienen que hacer, cuántas hileras van a aplicar en la caída de cuello. Ahí me dicen que escuchan bien. Muchísimas gracias para las personas que me contestan, ¿sí? Entonces, yo voy a continuar, no sé qué hora es, estamos a 12 minutos del comienzo. Hice un pequeño resumen muy rápido de lo que nosotros empezamos a hacer. Confírmenme por favor si están de acuerdo con dejarnos de tarea lo que sigue de los aumentos de la sisa. Pero yo les digo, yo espero llegar más o menos hasta por acá el día de hoy y continuar con lo que serían los ojales. Voy a mostrar una última forma de realizar los ojales, pero ustedes siempre verifiquen cuál es la que más les parece a ustedes atractiva o simplemente la que les resulta más fácil. ¿Estamos? Por ahí todo tiene que ver con eso. Es más, si por ahí tenemos un pequeño detalle, como yo dejé aquí un detalle en la parte del ojal. ¿Se acuerdan que yo mostré un ojal que me dejaba un hilito horizontal y un ojal que no me dejaba un hilito horizontal? Supongamos que yo dejé este hilito horizontal. Hay una forma de hacer un refuerzo en el ojal, que es con una costura pequeña, que elimina también este pequeño detalle del hilito horizontal. Si quieren yo lo puedo dejar como video subido en el canal para que ingresen solamente para ver ese pequeño detalle. Entonces no importa si su ojal al comienzo no queda bien porque recién están practicando o simplemente en mi caso porque he dejado detalles a propósito para que ustedes los vean. Después nosotros, aunque el ojal no haya quedado perfecto, con este pequeño pespunte que les digo, se puede unificar. ¿Qué tipo de ojal sería ese? Muy similar al que ustedes ven por ahí en los sacos de sastre. Son muy similares a eso. Un pequeño pespunte que incluso suele hacer la máquina de coser también. En mi caso las mías lo tienen en un solo paso. Solo presiona ojal y eso funciona solo. Pero nosotros también lo podemos hacer de manera manual reforzando la parte tejida también, ¿sí? Entonces, no importa que al principio el ojal no quede bonito, esto después de tejer todo el suétercito también se puede arreglar, ¿sí? Yo voy a mostrar uno más y ustedes deciden cuál utilizan, ¿bien? Entonces, yo voy a continuar, terminamos aumento 3, vamos a ir con lo que sería aumento 4. Tacho el 4, recuerden es aumento cada 2 hileras. Significa que en la primera hilera hacemos el aumento, en la segunda hilera tejemos todos los puntos como se presentan, respetando lógicamente que la puntada. Aparte tengo que fijarme que yo estoy realizando una trencita, que era básicamente un patrón de 6 hileras muy sencillo, ¿sí? Entonces voy a comenzar a tejer.
Aquí traigo yo mi tejido, lo voy a mostrar para que lo vean. Recuerden que teníamos distinción en lo que sería el frente y el dorso de la prenda, por eso yo tenía aquí estos pequeños marcadores naranjas. También teníamos la distribución de puntos con estos marcadores rosados en mi caso. Y habíamos separado lo que sería el elástico pretina, prácticamente la parte de la botonera. Entonces, lo que nosotros teníamos que empezar a hacer es simplemente seguir tejiendo estas dos hileras de aumento todo el tiempo. Por esto repetía todo el tiempo. Entonces, yo voy a arrancar siempre con lo que sería mi I-cord o cordoncito. Lo voy a mostrar ahí. Ahí se puede ver. Y después iba a seguir con la parte de la botonera. Bien. Entonces, yo aquí voy a empezar a tejer. Voy por la botonera. Primero arranco con este I-cord, siempre ajusten la tensión. Hilo hacia adelante, el I-cord era de 2 puntitos. Sin importar si estoy al comienzo o al final, yo tenía que hacer lo mismo siempre. Entonces cuando dejemos esto de talla, siempre se va a repetir. ¿Qué tengo que hacer? Tengo un revés, tengo un derecho. El revés siempre pasa sin tejer, el derecho se teje. Entonces, paso el punto revés, ajusto un poquitito mi tensión, hilo hacia atrás, a ver si se nota ahí el derecho, tengo que tejer. Pasado esto, ahí se ve, voy a estirar un poco el ojal, traten de no estirar las cosas como las estiro yo acá, pero es para que lo puedan ver. Yo tenía mi primer ojal y voy a tener que respetar la puntada que estoy haciendo de refuerzo aquí. Estoy en el frente de mi tejido y tenía que tejer todos los puntos como se presentan. Donde veo derecho, tejo derecho. Donde veo revés, tejo revés. Entonces, tejo derecho, tejo revés, tejo derecho, tejo revés. Hasta pasar lo que sería este marcador de separación. Este que tengo aquí. Este está solamente indicándome la botonera. Entonces, paso mi marcador y yo tenía una puntada de decoración en relieve. A ver si se nota, voy a tratar de estirarlo. No lo estiren así, pero es simplemente para que lo vean. Esta puntada de relieve la hacía pasando el punto sin tejer, solamente en el frente. Paso aquí mi punto sin tejer. Después yo voy a tener lo que sería esta trencita. Y para que se note muchísimo más la trencita, yo había dejado 2 puntitos revés a los costados. Entonces, arranco con lo que sería el revés. Tejo aquí 4 derechos, que era en realidad la trencita. Tejo el revés y después continúo tejiendo hasta casi chocarme con el marcador de separación, porque acá estoy en delantera y aquí estaría en manga. Sigo tejiendo, voy a parar un punto antes de llegar al marcador. Cuando llegue un punto antes del marcador, yo lo que tengo que hacer es el aumento de sisa. Aumento de sisa siempre se trabaja un punto antes, un punto después del marcador. ¿Estamos? Entonces, como hicimos antes, voy a soltar aquí un segundo mi hilo. Genero una pequeña E, a ver si se ve. Ahí la tengo. Aguja va por debajo y por adentro y tiro. Ajusto siempre para evitar que me quede un huequito. Tengo que ajustar la tensión. Y ahí recién puedo tejer este puntito de decoración de aumento de sisa. Paso marcador. Tejo lo que sería la nueva decoración. Genero mi aumento. Otra vez de la misma manera. Formo la pequeña E. A ver si se nota. Aguja va por debajo y por adentro. Ajusto y sigo tejiendo, respetando siempre la puntada, por favor, ¿sí? Donde veo derecho, tejo derecho, donde veo revés, tejo revés. Aquí en realidad no tengo que hacer mucho porque el cruce lo hice en el aumento anterior. Entonces solamente tengo que respetar la puntada, nada más. ¿Se entiende esto, por favor? ¿Me están siguiendo ahí?
¿Hay algo que quieren que vaya un poquitito más lento o que vuelva a explicar? Voy a parar un segundito. Voy a seguir acá un poco más lento para que lo puedan ver. Sigo tejiendo. Voy a parar nuevamente cada vez que yo tenga que hacer aumento. Un punto antes, un punto después de los marcadores. Vuelvo a hacer mi aumento. Ajusten siempre. Tejo la decoración, paso marcador, tejo decoración, aumento y sigo tejiendo. Estas hileras van a ser dentro de todo muy repetitivas, muy sencillas. El único detalle que nosotros tenemos que fijarnos es en la parte del ojal y más que todo en lo que serían los cruces. Pero yo a propósito, la vez pasada, dejé el ojal unido a lo que sería la parte del cruce de la transita. Siempre tenemos que dejar algunas cosas que se hagan al mismo tiempo para que sea una ayuda a memoria. En este caso yo lo que dejé es, cuando hago cruce, también voy a hacer mi ojal. Entonces lo único que estoy haciendo aquí es seguir realizando lo mismo. Estoy respetando la puntada, estoy respetando los aumentos de las sisas y simplemente me voy a mover de un lado al otro. Ya van a ver que esto ya va a ser mucho más sencillo a medida que lo vayan tejiendo ustedes cada vez más. Es muy repetitivo y una vez que se acostumbran al movimiento y básicamente a la forma de tejer así, va a ser mucho más rápido. Yo aquí lo estoy haciendo un poquitito lentito para que lo vean, nada más que por eso, ¿sí? Necesito que puedan ver cómo estoy tejiendo, eso es todo. No se olviden del punto de decoración, por favor, del aumento de la sisa, eso lo tienen que respetar siempre, porque si no se va a notar un poquito desviado. Y sigo generando los aumentos. Aquí tengo mi última transita de la delantera. A ver si se ve. Ahí está mi crucecito. Tengo que tejer estos cuatro derechos en la delantera. Tejo el revés, cuidado aquí. Tengo esta puntada en relieve, esta puntada de decoración, ¿sí? Muy importante esto, no se vayan a olvidar de esto. En el frente de mi tejido esto pasa sin tejer. Siempre respeto lo mismo que hice del otro lado, ¿sí? Siempre lo tengo que respetar. Paso marcador, estoy en la parte de botonera. En mi caso, esta va a ser el sector de botonera, el lado derecho, porque esto es para un varón. Y aquí tengo que tejer todos los puntos como se presentan. ¿Estamos? Bienvenidos a todos los que recién se conectan, por favor, ¿sí? Nosotros simplemente estamos siguiendo lo que hicimos la clase pasada. Aquí ajusto mi tensión. Voy a seguir tejiendo hasta dejarme dos puntitos antes del final, estos dos, porque aquí esto es el I-cord o el cordoncito. Hay varios I-cord o hay varios cordoncitos en realidad. Yo aquí he mostrado el de 2 puntitos, pero hay de 3, de 4, de 5, dependiendo qué suéter o básicamente qué modelo de prenda hagamos. Incluso esto se utiliza mucho en boinas. Nosotros lo podemos realizar, ¿sí? Aquí tengo mi I-cord o mi cordoncito. Dos puntitos, un revés, un derecho. El revés aquí siempre pasa sin tejer, el derecho se teje. Entonces, hilo adelante, paso el revés, a ver si se nota ahí. Hilo hacia atrás, tejo el derecho y giro. Y miren que yo también a propósito me he dejado el comienzo de mi tejido aquí sueltito,
¿sí? Giro. Giro aquí. Estoy en el dorso de la prenda, no solamente lo veo por la puntada, sino porque me faltan los marcadores naranjitas. Aquí lo único que cambiaba es que tenía que tejer los puntos contrarios porque estoy en el dorso y mi elástico, mi botonera iba a cambiar. El I-cord siempre se mantiene. I-cord siempre se mantiene porque en este caso estoy con el 2 puntos. Cuando cambiemos de I-cord, porque yo lo voy a hacer dependiendo del grosor del material y también por detalles de decoración, las cosas no van a ser así. Entonces mucho cuidado con eso, por favor. Acá repetimos siempre lo mismo porque estoy con el I-cord de 2 puntos. Entonces, ajusto mi tensión, hilo va hacia adelante. A ver si se nota. Yo por si acaso voy a verificar rápidamente cómo va el internet. ¿Todo bien? Me va a quedar eso un tiempo. Paso a punto revés sin tejer. Ajusto. Hilo va hacia atrás, tejo el derecho. Y aquí vuelvo a hacer lo mismo. Paso el revés, tejo derecho, paso el revés, tejo el derecho. Hasta chocar con mi marcador de separación. Este marcador me indica que comienza la delantera. Paso marcador. Cuidado aquí, porque lo primero que voy a tener va a ser ese punto en relieve. En el dorso de la prenda, como estoy yo ahora, tenía que tejerlo siempre como revés. ¿Estamos? Van a ver que esto va a ser cada vez más rápido cuando empiecen a tejer y van a ir avanzando muy rápido. Por eso les digo, esta parte tranquilamente la podemos dejar nosotros como tarea. Así vemos las partes importantes, que es el volcado hacia adelante y también la parte de la unión del cuerpo. Es más, estuve pensando, porque yo aquí estoy trabajando como si fueran agujas sueltas o agujas rectas. Si ustedes lo desean, puedo mostrar cómo trabajar las mangas también como si fueran agujas rectas o agujas sueltas. A mí en realidad no me gusta dejar costuras porque me parece que es mucho más flexible la prenda y menos incómoda en la parte de la unión. Sin costura, pero si ustedes lo desean, podemos trabajar como si fueran todas agujas sueltas. Piénsenlo y lo vemos la clase que viene de última. Aquí sigo tejiendo todo como lo veo. Donde veo derecho, tejo derecho. Donde veo revés, tejo revés. El único cuidado, que aquí voy a parar un segundo, es cuando vea el punto recién montado del aumento. Ese es el único cuidado que yo tengo que tener. ¿Estamos? Entonces, el aumento también lo tejo como revés. Aquí lo estoy haciendo bien lento estos puntos. El último punto, el aumento. Voy a sacar un poquito el marcador. Cuidado que no se caiga. La decoración. Paso marcador. Voy a estirar aquí un poco para que se vea. Decoración. Con mucho cuidado. Aumento. Puntos. Entonces así lentamente voy a ir avanzando, respetando ya la puntada. Donde veo revés, tejo revés. Donde veo derecho, tejo derecho. ¿Se entiende? Tomar un poquitito de té que me dejé por aquí porque la voz me va a fallar. No puedo creer. Perdonen, seguramente van a escuchar que hay una marcha. Se va a escuchar. No hay forma de evitarlo acá.
No tenía idea qué iba a pasar, pero suele pasar cuando estamos en directo. Entonces algunas cositas van a escuchar. Entonces yo sigo respetando la puntada y sigo tejiendo todo como se presenta. El único cuidado que voy a tener aquí son los aumentos y lógicamente la parte de la botonera o el ojal, nada más. Voy a leer un segundito los comentarios. A ver, voy a quedar parcialmente ciega en el proceso por las luces. Hoy estamos más temprano, es cierto, porque no tuvimos las dificultades técnicas que estuvimos la vez pasada, podríamos decir, entonces tuvimos mucha suerte. Pero generalmente nuestro horario es a las 19 horas, sí. 19 horas, hora argentina. Entonces, yo sigo tejiendo respetando la puntada. Así hasta continuar. De todas maneras, yo estaba pensando, porque esto lo vamos a tener que hacer de tarea, digamos, en casa. Desgraciadamente hay muchos que están en otro país y en otras provincias, pero bueno, me enteré hace poco que por aquí hay varios lugares donde uno va a hacer distintas actividades en grupo. Yo la verdad no tenía idea de eso y me enteré de uno. No puedo decir dónde es y tampoco puedo decir exactamente el negocio. Pero uno va a practicar, digamos, yo digo una sola cosita, va a practicar inglés y va a practicar con un montón de desconocidos, podríamos decir. Uno toma un cafecito y te puedes sentar en cualquier lado y practicar distintos idiomas. Yo encontré distintos idiomas. Me pareció súper interesante, que son actividades grupales en realidad, donde va un montón de gente y hace ese tipo de actividad gratuita, porque el costo en realidad sería el cafecito. Pero estuvo genial, yo dije, ¿por qué no hacerlo nosotros también? Sobre todo si estamos tejiendo en grupo a la distancia, estaría genial. Es más, yo por ahí voy a tejer al aire libre, yo no tengo ningún problema en que poner físicamente dónde voy a estar dando vueltas. Y para la gente que vive acá, tejer en conjunto también. Claro, esto es gratis, ¿no es cierto? No tiene costo eso, simplemente por el gusto y el placer de estar tejiendo, que a mí me parece realmente muy atractivo y muy interesante también de compartir, porque este tipo de actividad es para compartir, no tiene nada que ver por ahí con las clases, es algo simplemente de disfrute, simplemente por eso, para sentarse a tejer y compartir un arte que es dentro de todo muy antiguo y muy divertido. Entonces, aquí ya estoy llegando al final, cuidado, aquí tengo mi punto derecho y también voy a tener el puntito de relieve, muy importante, no se lo olviden, no lo dejen caer, ¿sí? Entonces, aquí simplemente lo tengo que tejer como revés, paso marcador, lo voy a hacer bien lento esto. Cuando pase marcador yo voy a tener aquí la parte de la botonera o el ojal, dependiendo de qué tipo de prenda estén haciendo ustedes. Y aquí tengo que hacer lo mismo, como estoy en el dorso, no veo aquí mi marcador de color naranja, no lo estoy viendo. Lo que tengo que hacer simplemente es tejer derecho y paso revés. Tejo derecho, paso revés, tejo derecho, paso revés. ¿Dónde quiero hacer un parado, podríamos decir? Aquí el final. El final yo tengo este I-cord o este cordoncito de 2 puntos. Entonces, simplemente voy a ir pasando, saltando mi puntito revés. Y cuando llegue al final, lo voy a estirar a ver si se ve. Van a ver que tengo mi último punto y tengo el I-cord o el cordón. El revés siempre pasaba sin tejer y el derecho se teje. Entonces aquí al final yo voy a pasar 2 puntitos. Voy hacia atrás y tejo el derecho y voy a girar. Pero antes voy a traer mi hoja de cálculos. De todas maneras, para el que vive en Córdoba, porque yo estoy ahí,
Córdoba, Argentina. Si quiere tejer, escríbame por favor por privado. Nos juntamos simplemente por el hecho de tejer, porque sí, simplemente por eso. Aquí estoy en el aumento 5 esta vez. Eso es lo que voy a comenzar. Primera hilera, aumento, segunda hilera, tejo todos los puntos como se presentan. Entonces, vuelvo a traer mi tejido, lo vuelvo a acomodar para que vean cómo va creciendo. A ver si se nota. Voy a sacar un poco los marcadores para que se vea. Ahí comienza a crecer también la parte de la trencita. Voy a ver, enfocar aquí un poquito mejor. Y sigo tejiendo respetando la puntada. Aquí no tengo que hacer el cruce todavía. Vuelvo hacia adelante, I-cord o cordón. Revés pasa sin tejer. Derecho se teje. Entonces mucho cuidado con la tensión. Tejo derecho. Estoy en el frente de mi tejido, a ver si se ve por el marcador naranja. Tejo la botonera como se presenta. Donde veo derecho, tejo derecho. Donde veo revés, tejo revés. Así hasta chocarme con el marcador de separación. ¿Ven que esto es muy repetitivo ahora? Siempre voy a estar haciendo lo mismo. Paso marcador. Aquí voy a tener esta decoración y separación que le va a dar básicamente una especie de relieve. El primer punto que aparece lo tengo que pasar sin tejer. Aquí tejo el revés, tejo los 4 puntos de la trencita. Tejo revés. Sigo tejiendo. Y aquí me tengo que fijar, lo voy a hacer ahí señalando acá, dónde va mi aumento. Entonces, tejo hasta un punto antes del marcador, un punto después del marcador va nuestro aumento. Entonces yo aquí voy a hacer, a ver si se ve, mi aumento. A ver, estoy leyendo ahí. Vamos bien con esto, por favor. No voy muy rápido, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero, que lleguemos por ahí a hacer el ojal, nada más que por eso. Paso marcador, tejo mi punto de decoración, nuevamente hago mi aumento, a ver si se ve, suelto, lo vuelvo a soltar para que lo vean. Y sigo respetando la puntada. Van a ver que va a resultar cada vez más fácil. Respeto las puntadas, donde veo revés, tejo revés, donde veo derecho, tejo derecho. Siempre hago lo mismo. ¿Estamos? Sigo realizando los aumentos. A ver, yo lo voy a soltar un segundo aquí para que lo vean. Un punto antes de mi marcador, un punto después del marcador. Siempre hacemos el aumento. Traten de ajustar bien la tensión ahí. Y sigo tejiendo. Bien, lo voy a hacer de nuevo aquí. Así se ve. Entonces así voy a ir avanzando. Todavía no tenemos cruce, pero seguramente en la hilera que sigue sí vamos a tener cruce, o sea, cuando haga mi siguiente aumento. Y eso es lo que a mí me interesa mostrar. En ese aumento solamente vamos a tener cruce, no vamos a tener ojal todavía, ¿sí? Entonces voy a mostrar cómo realizar el sector solo de cruce sin ojal. Pero siempre voy a ir respetando la puntada.
vuelvo a hacer lo mismo. Aumento un punto antes del marcador, un punto después del marcador. Y van a ver que lentamente esto va a empezar a crecer. Solo voy respetando la puntada y básicamente voy respetando los aumentos, que eso es lo que a mí me interesa. Respetar los aumentos. Porque si no, nunca voy a llegar a los centímetros que yo necesito. 1 de sisa y 2 la cantidad de puntos que necesitaba para la base del cuerpito. Sin mencionar que si me olvido alguno por ahí me va a quedar medio inclinado el suétercito. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Ahora, como esta parte por ahí la van a tener que hacer solos, les voy a recomendar esto. Vayan contando la cantidad de puntos si tienen alguna duda, ¿sí? Siempre vayan contando la cantidad de puntos. Yo lo voy a contar ya cuando lleguemos al final. Entonces, vuelvo a hacer mi aumento. Un punto antes, un punto después del marcador. Paso marcador, tengo estas decoraciones. Y ahí nuevamente vuelvo a hacer mi aumento. Se nota ahí, lo repito varias veces para que lo puedan ver. Y sigo respetando la puntada. Aquí no hay cruce, entonces esta parte es muy rápida, podríamos decir. Cuidado aquí con el puntito de decoración que simplemente pasa sin tejer, ¿sí? Entonces, paso marcador, estoy aquí en la parte de los botones, que aquí es donde yo tendría que pegar mis botones. Simplemente voy a tejer todos estos puntos como se presentan. A ver, voy a sacar este hilo, así se ve. Quiero que se vea la puntada. Entonces, estoy en el frente, tejo todo como se presenta, donde paro. En el cordón o en el I-cord. Aquí. Revés pasa sin tejer. Derecho se teje. Entonces paso el revés. Tejo el derecho. Y giro. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Voy muy rápido o estamos todo ok? Estoy en el dorso de la prenda. Nuevamente. Ajusto siempre la tensión. Verifico un segundo internet. ¿Está todo ok? Parece que le voy a sacar el autoenfoque de la cámara. Un detallito que estoy notando. Aquí comienzo con mi I-cord o mi cordoncito. Van a ver que queda bastante gruesito este sector y queda muy resistente. Siempre se hace lo mismo en todas las hileras. Punto, revés, pasa sin tejer. Voy hacia atrás, ajusto mi tensión, tejo el derecho. Este es el I-cord de 2 puntos. En realidad yo elijo qué tipo de I-cord utilizar, fijándome mucho en el grosor del material y más que todo el efecto que yo quiera generar. ¿Estamos? Eso por ahí es lo importante, que ustedes vean y utilicen cualquiera de estas técnicas dependiendo qué tipo de grosor de material tengan. Y básicamente también la aguja, eso importa muchísimo, ¿sí? Aquí voy a estar en el dorso de la prenda, lo sé porque no tengo este marcador. Entonces yo aquí voy a tener que saltarme el punto revés, tejer el derecho. Y lo adelante, el movimiento siempre se hace, por favor. Aquí el movimiento siempre se hace. Tejo derecho, paso revés, tejo derecho, paso revés. Este es un elástico reforzado, podríamos decir. A mí me gusta aplicarlo en algunas prendas. Deja mucho más gruesito y más resistente la parte del elástico pretina. Es solamente un pequeño detalle de decoración también.
Entonces, paso mi marcador que me separa esta botonera. Arranco con el punto de decoración, el punto en relieve que tengo en separación. Siempre lo tejo como revés y se teje solamente en el dorso de la prenda. Después yo lo que tengo que hacer es tejer todos los puntos como se presentan. Aquí lo hago un poquitito lento al comienzo, pero van a ver que voy a acelerar un poquitito al final. A ver si se nota acá. Tejo todos los puntos, a ver cómo se presentan, ¿sí? Aquí yo ya voy a acelerar, entonces me traigo el resto del tejido. ¿Dónde voy a parar un segundo? En la parte de los aumentos. Los aumentos es lo que a mí me interesa. Esto. Yo voy a tener punto normal, aumento, punto de decoración. El aumento en esta prenda, por favor, en esta prenda por la puntada que hemos elegido nosotros, va a ser siempre un revés. Entonces tengo que tener mucho cuidado al tejerlo. Este es punto normal, porque esto puede llegar a caer. Entonces con mucho cuidado voy a tomar el aumento y lo voy a tejer. No tengo que dejar que caiga. Lo mismo cuando pase marcador. Por ahí esto ya es algo que uno hace mucho de manera automática y no hace hincapié en estos pequeños detalles. Y simplemente lo tejo con mucho cuidado. Ahora, si se cae esto, ¿se puede recuperar? Claro que sí. A ver, yo lo voy a mostrar. Ahora voy a dejar que caiga. Primero que nada quiero que miren cómo está el punto. A ver si se ve. Es un puntito cruzado o girado. Si yo lo dejo caer, a ver si se ve. No sé si está enfocando bien esto. Pero si yo lo dejo caer, me va a quedar un hilo. A ver si se nota. Puede ser que se me caiga en algún momento, sin querer. Lo único que tengo que hacer es levantar este hilo. Se va a ver como una pequeña montañita, a ver si se nota. Y lo tengo que tomar cruzado, o sea, girado. Lo vuelvo a hacer, lo dejo caer. Ahí se ve el hilo. Tomo el hilo. Se ve ahí la montañita, podríamos decir. Y lo tomo girado. Eso es todo. Por eso no importa si esto se cae. No hay que dejarlo caer, obviamente, pero si se llega a caer se puede recuperarlo más bien. Entonces ajusto siempre la tensión y sigo tejiendo. Esto en realidad no afecta nada, digamos, si se me llega a caer o no, lo puedo girar, lo puedo acomodar también. O sea, solamente tengo que tener mucho cuidado de cómo reacomodarlo para que no se vea raro después del otro lado. Tengo que dejarlo como estaba antes, ¿sí? Para un segundito, a ver. La cantidad de puntos, muchas gracias Carmen por contestar y darme una manito. Sí, los puntos, la separación de puntos y todo eso lo vimos en las primeras clases. Esas clases están grabadas, pero cuidado, no están en el lugar común, digamos. Voy a ver si lo puedo dejar en las listas de reproducción también, pero en realidad cuando ustedes ingresan al canal van a ver que tiene muchísimos botoncitos donde dice adelante, inicio, videos, listas de reproducción. Tienen que ir a la parte que dice directos. Ahí es donde van a encontrar todos estos videos ya grabados para verlos toda la cantidad de veces que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, los videos, una vez que termina el directo, por ahí espera unos minutos YouTube, pero ahí nomás lo sube directamente. Ustedes pueden volver a reverlo todas las veces que quieran. Simplemente están guardados en otro lado, están en la parte que dice directos, no en la parte que dice videos, en la parte que dice directos. Entonces acá de nuevo, a ver si se nota mi aumento, tengo que tomarlo con mucho cuidado para que no caiga. Pero si llega a caer, ya les mostré cómo lo pueden recuperar, ¿sí? No es tan difícil. Simplemente es tener un poquitito de cuidado en la parte de los aumentos, nada más. Entonces así vamos a continuar hasta llegar al final. Me interesa a mí ir en realidad con el siguiente aumento. Quiero que vean, básicamente en realidad quiero que vean varias cosas. Quiero que vean, uno, cómo calculo yo mi ojal. Que en realidad yo el ojal y la cantidad de botones los calculo antes de realizar la prenda. Vamos a aclarar eso.
yo calculo eso con la medida del botón y la medida en centímetros. Pero así sé cuántos botones comprar, podríamos decir. Pero yo siempre tengo muchísimos botones dando vueltas, todos de la misma camada. Muy importante que sean de la misma camada, porque van a tener el mismo color y la misma calidad. Pero por ahí los que son de madera se pueden tranquilamente teñir. Quedan muy bonitos teñidos. Incluso de manera casera se ven muy lindos. Solamente tienen que tener un refuerzo cuando ustedes los tiñen de manera casera, para que cuando ustedes laven la prenda no se vaya el teñido del botón, podríamos decir, y no ensucie la lana, el material que ustedes están utilizando. Nada más que eso. Pero siempre lo ideal es tener un poquitito más de los botones que uno pide. Aquí yo sigo, cuidado con los aumentos nuevamente, yo me olvidé recién mostrar eso. Aquí hay aumento, tomo el aumento, dejo como revés, pero el resto es respetar la puntada, nada más. Por eso esta parte yo dije la podemos tranquilamente dejar como tarea, porque es repetir una y otra vez lo mismo. Entonces la clase que viene, o sea el sábado que viene, estaríamos directamente con la caída del cuello, con la unión de delantera y espalda. Podemos ver el tema si quieren que hagamos las mangas como si fueran agujas rectas, eso lo vamos a pensar un poco más. A mí me gusta que no tenga costura, pero es algo personal ya. Y después lo único que nos quedaría es terminar la parte final del suétercito y comenzar la manga. Por eso yo digo, con que 3 clases más ya tendríamos todo el suéter completo. 3 clasecitas más y ya estaría todo completo y podríamos arrancar otro tutorial. ¿Cuál? Bueno, ya veremos si hacemos una continuación de este talle y de esta prenda. Un pantaloncito, unas medias, unos zapatitos, algo que complete el ajuar, podríamos decir. Y si no, podemos ir y hacer una prenda diferente, tal vez una prenda para adultos. Entonces, sigo terminando, en este caso mi delantera. Estoy haciéndolo bien lentito para que lo vean, voy respetando la puntada. Cuidado aquí con el punto en relieve. Este punto en relieve lo tejo como revés, me importa pasar el marcador y estar en botonera. Estoy en el dorso, tengo que tejer derecho, paso revés. Tejo derecho, paso revés, movimiento del hilo siempre se hace. A ver si se ve. Me importa llegar al I-cord o al cordón, que es aquí. Los 2 puntos los tenía que respetar. Revés pasa sin tejer, derecho se teje. Entonces aquí paso los 2 últimos puntos. Y tejo el final. Y giro. Voy a acomodar. A ver si ahí se nota cómo va creciendo esto. Ahí claramente puede verse cómo empiezo a tener otro eslabón de cadenita. Por ahí lo que me tengo que fijar, voy a traer esta aguja, es que si yo no he contado la cantidad de hileras, o básicamente no voy contando los aumentos, no importa, yo cómo voy a saber que tengo que hacer mi cruce. Voy a contar aquí los puntos derechos que tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que me tengo que fijar. Está el puntito del cruce, ese lo voy a ignorar. Voy a contar los derechos que tengo de aquí hacia arriba. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí yo sé que el sexto es el cruce. ¿Bien? En mi caso ni siquiera me hace falta contarlos porque yo ya los he calculado antes. Entonces, aquí yo a propósito he dejado el cruce en el 3, podríamos decir, porque significa que en el 6 tengo que volver a cruzar. Entonces, tacho el aumento 6 y ahí es donde yo voy a comenzar estas 2 hileras nuevamente. A ver si se nota ahí.
Por eso les digo que hay muchas cosas que nosotros dejamos a propósito de manera simultánea o básicamente en posiciones específicas para que sea fácil de recordar, sobre todo si estamos trabajando en muchas prendas de manera simultánea, que eso es algo que la verdad yo siempre suelo hacer. Solo tejer varias cosas al mismo tiempo. Me voy a dar un segundo al enfoque. Me quedo quieta. Y me parece que sí voy a sacar el enfoque automático. Entonces, arranco nuevamente con mi I-cord. Paso punto revés sin tejer. Voy hacia atrás. Tejo el derecho, pero ajusto siempre ahí. Y aquí, como estoy en el frente, tejo todos los puntos como se presentan. ¿Se entiende esto, por favor? ¿Sí? Entonces aquí simplemente voy haciendo eso. Paso marcador. Tengo aquí lo que sería mi decoración. Este punto en relieve que me hace la separación de la botonera. Aquí simplemente voy pasando este punto solamente en el frente, en el dorso lo tengo que tejer. Pasa sin tejer y voy a continuar tejiendo. Cuidado aquí porque les dije, en este sector va a venir mi nuevo cruce, pero como yo ya tengo mi ojal muy seguido, no lo voy a hacer. Solo es sector de cruce. Entonces, tejo el revés porque este no hace nada, simplemente está de decoración y separación. Me voy a ir al cruce y voy a verificar realmente que se hay, como les dije, contando. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sé que viene el cruce. Cruce, si ustedes recuerdan, era un punto hacia la izquierda, un punto hacia la derecha. Entonces, tomo dos puntos, los primeros dos, a ver si se nota ahí. Este punto iba a ir hacia la izquierda, entonces va por adelante, yo tengo que tomar el punto por adelante y suelto los dos puntos. Van a ver que atrás me va a caer la puntada. Yo la tengo que retomar, lo voy a hacer bien lento ahí para que se vea. Lo retomo el punto. Vamos a repetir siempre las acciones. Y después lo tengo que acomodar. Cuidado aquí si se me llegan a caer los dos puntos, lo único que tengo que hacer es retomarlos de manera normal. Y vuelvo a hacer el cruce hacia la izquierda. Tomo el punto por adelante. A ver si se nota que está por adelante. Suelto los dos. Retomo el que cae hacia atrás. A ver si se ve ahí. Y lo vuelvo a traer a mi aguja. Y ahí se ve el cruce. Una vez que cruce los tengo que tejer, como si fueran derechos de manera normal. Ahora, este es el cruce hacia la izquierda. Voy con el cruce hacia la derecha. Vuelvo a hacer lo mismo, por eso eran 4 puntitos. Tomo uno, tomo dos. Como el cruce es al revés, yo no lo tengo que tomar por adelante, lo tomo por atrás. A ver si se nota que es atrás. Y suelto los dos. Retomo el punto que cayó adelante, lo vuelvo a hacer. Y lo acomodo, ya sea de manera normal o si quieren, a ustedes les resulta más fácil girándolo, es lo mismo, lo único que cambia es la forma en la cual yo tomo el punto para tejer, ¿sí? Entonces ahí voy a tener mis dos puntos cruzados, podríamos decir, a ver si se nota ahí. Es mi segundo eslabón de cadena. Así es como lo hago, ¿sí? Por eso esta acción van a ver que va a ser muy repetitiva. Sigo tejiendo, respetando la puntada y quiero ir a los aumentos. ¿Estamos? Entonces lo único que tengo que hacer es tejer los puntos como se presentan. La acción importante yo la hice en realidad al cruzar los puntitos, nada más. Paro un punto antes de mi marcador, un punto después antes del marcador, tengo aumento, entonces vuelvo a hacer mi aumento. Ajusto y sigo tejiendo.
Entonces, siempre voy respetando la forma y básicamente la ubicación del aumento. ¿Dónde quiero llegar ahora? Nuevamente al cruce. Eso es lo que a mí me interesa. Nada más. Todo el resto se repite y es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Vuelvo a mi sector de cruce de puntos. Lo voy a abrir un poquitito para que lo vean. Tengo los 4 puntos derechos. Uno cruza a la izquierda, otro cruza a la derecha. Arranco con el cruce a la izquierda. Tomo 2. Voy por adelante. Suelto los 2 puntos. Retomo el punto que cae hacia atrás. A ver si se ve. Y lo reacomodo en mi aguja. Ahí está el cruce. Y simplemente lo tengo que tejer como derecho a los dos. A ver si se ve. No estoy haciendo una gran acción, salvo por el pequeño cruce. Tengo 2 puntitos más, cruce hacia la derecha, vuelvo a hacer lo mismo. Tomo 2 puntos, 1, 2. No va por adelante, va por atrás. A ver si se ve ahí. Suelto. Retomo el punto. Lo puedo acomodar de manera normal o lo puedo acomodar cruzado, pero los tengo que tejer a los dos como derecho. Y ahí nuevamente voy a tener mi cruce. A ver si se ve. Este es mi otro eslabón. ¿Sí? Sigo tejiendo todo el resto de los puntos como se presentan. Me importa a mí la parte de los aumentos, que hago un aumento antes del punto de mi marcador, después del punto de decoración de mi marcador. Eso es lo único que yo tengo que hacer. ¿Estamos? Respeto el aumento porque estoy en el frente, respeto la puntada y en este caso lo que tengo que hacer es respetar los cruces de estas trencitas. Nada más. ¿Sí? Entonces aquí lo único que yo tengo que hacer es ir tejiendo todos los puntos como se presentan. Me interesa llegar en realidad aquí a la parte de los 2 cruces de la espalda. Eso es lo importante en este sector. Entonces tejo mi revés de decoración. Van a ver que ahí tengo 2 trencitas. Lo abro ahí para que lo vean. Reviso un segundo internet, perdonen. ¿Estamos bien? Eso me va a quedar. 4 puntos, cruce a la izquierda, cruce a la derecha. Arranco con el cruce a la izquierda con 2 puntos. Aquí. Como es cruce a la izquierda, tomo por adelante. Suelto los 2 puntos. Retomo por atrás el punto y lo acomodo. Hay una manera de hacer esto automático a medida que vamos tejiendo, pero como recién lo estamos aprendiendo, no quiero complicarles la vida. Entonces yo lo voy a hacer de manera tradicional. Pero generalmente no los cruzo, yo voy tejiendo de manera cruzada, podríamos decir, para ir más rápido. Pero es mejor que ustedes lo aprendan de manera tradicional al principio. Cruzo a la derecha, tomo 2 puntos. Como es hacia la derecha, no lo hago por adelante, lo hago por atrás. Y suelto el punto. Lo retomo y lo acomodo en este caso de manera normal. Y simplemente tengo que tejerlos como derecho. Ahí se ve mi eslabón de trenza cruzado. A ver si se nota. Y voy a ir tejiendo al otro lado. Aquí. Otra vez tengo cruce a la izquierda y hacia la derecha. Entonces tengo que respetar en esta hilera y en este aumento los cruces. Primero a la izquierda, después a la derecha. Es una decoración dentro de todo muy sencilla y más que todo unisex. Eso es lo que me gustó de esta trencita, podríamos decir. Queda muy atractiva visualmente. Y en realidad yo también lo hice en una muestra
en todo el suéter. Yo después se los voy a traer la clase que viene para que lo vean. Cómo se vería todo el suéter con esta trencita. Entonces, sigo tejiendo todos los puntos como se presentan. Voy a los aumentos y así va a terminar este aumento 6. Entonces aquí genero mis aumentos. Un punto antes, un punto después de la decoración de la sisa. Siempre respeto el aumento, ajusto bien la tensión. Como estamos a la distancia por ahí, ese cruce automático no sé si es buena idea mostrarlo. Pero para los principiantes les conviene aprender a cruzarlo así. Hasta que le agarren bien la mano y van a ver que después lo pueden cruzar automáticamente, ¿sí? Aquí nuevamente tengo mi trencita, cruce hacia la izquierda por adelante. Cruce hacia la derecha por atrás. Ven que cada vez se puede ir haciendo esto más rápido. Es más, si lo hacen de manera automática van a ver que lo van a aplicar por todos lados. Y sigo tejiendo los puntos como se presentan. Para un segundo ahí se ve, ¿sí? Entonces yo aquí voy tejiendo. Lo único que me tengo que fijar son los aumentos. ¿Estamos? No se olviden de los aumentos, no se olviden de la tensión. Si no les va a quedar un huequito. Yo por ahí lo he dejado a propósito para que lo vean, porque necesito que vean eso. No significa que tienen que destejer para nada, se puede arreglar, por ese motivo los dejé. Entonces, yo aquí sigo tejiendo. Voy a mi trencita nuevamente, aquí está. Si quieren vuelvo a contar para verificar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ahí sé que tengo que hacer mi cruce. Cruzo a la izquierda por adelante. Simplemente tengo que reacomodar mis puntos. Cruce a la derecha por atrás. A ver si se ve. Tal vez si lo hago un poco más lento. Lo puedo acomodar como les sea conveniente a ustedes y solamente los tengo que tejer como derecho. Entonces así voy respetando la puntada. Cuidado aquí en delantera. Este es mi punto en relieve. Pasa sin tejer en el frente. Paso marcador, estoy en botonera. Tejo todos los puntos como se presentan. ¿Dónde quiero ir? Al I-cord o al cordoncito lateral. Este. Entonces, aquí simplemente cuando llegue a mi I-cord, revés pasa sin tejer, pero el movimiento del hilo se hace. Siempre que paso un punto sin tejer, verifico el movimiento del hilo. Tejo el derecho y giro. Giro, estoy en dorso de la prenda. Simplemente tengo que tejer todos los puntos como se presentan. ¿Dónde cambia? Cambia esta botonera. Aquí voy a ir un poquitito más rápido porque es exactamente el mismo que hemos hecho hasta ahora. Respeto primero el I-cord, que es el revés pasa sin tejer. El derecho se teje. Y como estoy en el dorso, paso revés, tejo derecho. Pero el movimiento del hilo se hace. Siempre respeto los movimientos del hilo, a no ser que yo quiera que este hilo quede como decoración, que en algunas prendas lo hice, ¿sí? Paso marcador. Tengo aquí lo que sería mi punto en relieve, lo tejo como revés. Y después respeto la puntada. Tal y como es como yo voy a tejer. Estoy respetando las puntadas. Donde tengo que tener cuidado, que acá voy a ir un poquito más lento. En la parte de los aumentos. Nada más, para evitar que el punto caiga hacia abajo. Pero como les mostré, ustedes tranquilamente
lo pueden recuperar. Aquí está mi aumento. Con mucho cuidado lo tejo como revés. Por ahí, perdonen, ahora me acabo de dar cuenta que tengo por ahí marcas en las manos. Estuve haciendo trabajos manuales y me estuve dañando un poquitito cortando. La idea es que no esté siempre dañada o con curitas, entonces, pero como no hago ciertas cosas me suelo cortar bastante. Entonces, perdón. Entonces, sigo respetando la puntada, mucho cuidado con los aumentos. Donde veo derecho, tejo derecho, donde veo revés, tejo revés. Así yo ya terminé lo que sería mi eslabón. Porque recuerden que les dije era de 6 hileras, 6 puntitos, sí, 6 hileras. Entonces así voy avanzando. A ver si se nota aquí. Sigo avanzando y esto va creciendo en realidad. Tengo los 6 puntitos que en realidad son 2 de relieve, que son los 2 revés, y 4 de derecho, que es en realidad la trencita en sí. Los relieves son para destacarla aún más. No es necesario que esté ese puntito, aclaro eso. Pero a mí me gusta dejarlo para que destaque la trencita. Entonces aquí voy avanzando. Cuidado con los aumentos. Y en realidad lo único que tengo que hacer es, podríamos decir, continuar tejiendo la prenda en largo. A ver si se ve. Ahí se va a notar un poco más la trencita. O el eslabón. Vuelvo. Sigo tejiendo. Recuerden que todo esto queda grabado, ¿sí? Lo pueden ver la cantidad de veces que ustedes deseen. Como así todos los otros videos también. Yo siempre trato de dejarlos agrupados en listas de reproducción. Así ustedes los pueden ver. Van en vez del video en particular a la lista de reproducción. Y ahí aparece todos los videos en orden. De comienzo a fin. Es más fácil por ahí. Aunque yo también los dejo todos los videos numerados en la descripción del video. Siempre hago lo mismo. Lo dejo no solamente en la lista de reproducción, sino también en la descripción de los videos. Entonces, así voy tejiendo todos los puntos como se presentan. Voy a ir un poquitito más lento para que lo vean. No sé si se me para por ahí un segundo. A ver la cámara o el enfoque. Voy a mover un segundo. No, está bien el enfoque. Cuando me muevo mucho por ahí se me bloquea, intenta volver a captar la imagen. Entonces, lo único que tengo que hacer es seguir avanzando, ¿sí? Aquí hice unos cruces sin tener que realizar el ojal, nada más. ¿Por qué les dije quiero hacer el siguiente eslabón de ojal? Quiero que me vean calcular la altura que va a tener de ojal a ojal. Puedo hacerlo contando las hileras, que por ahí resulta medio molesto o simplemente cuesta. Entonces yo voy a aprovechar otra cosa para guiarme, para saber cuándo tengo que hacer yo el ojal. Son ayuda a memorias, podríamos decir. Solo ayuda a memorias. Entonces voy pasando lentamente los marcadores. Ahí lo voy haciendo muy lentito para que lo vean. Paso los marcadores. Respeto la puntada. Donde veo revés, tejo revés. Donde veo derecho, tejo derecho. Quiero parar un segundo cuando tenga mi decoración en relieve, que es la decoración del punto de separación de botonera. Aquí. A ver si se ve, lo voy a estirar. Ahí está. Tejo el derecho. Decoración es el punto pasado. Simplemente lo tejo como revés. Y paso a la botonera. Aquí. Que en este caso es el sector de ojal. No sé bien si ustedes hacen de niño o de niña.
si hacen unisex pueden dejarlo donde sea, pero a mí me gusta tener separación. Tejo derecho, paso revés, el movimiento del hilo siempre se respeta. Así hasta llegar al final. ¿Dónde quiero ir en realidad? Acá en el I-cord, que voy a tener que pasar 2 puntitos revés y tejo el derecho y giro. Acomodo un segundo. Ahí se ve mi segundo eslabón. A ver si se nota. Entonces esto va a ir creciendo lentamente. Voy a enfocar ahí. Va creciendo esto lentamente a medida que yo vaya generando mis aumentos de las sisas. Entonces, aquí nuevamente traigo mi hoja de cálculos, que en este caso es solamente la hoja de cálculos de los aumentos. Eso es lo único que traje acá, porque traté de poner cosas separadas en distintas hojas. Tengo que hacer mi aumento 7, porque eran 26. Y voy a repetir exactamente lo mismo. Por eso les dije, esta parte ustedes tranquilamente la pueden hacer de tarea, y la clase que viene ya vamos con lo más interesante, que sería el volcado hacia adelante. Y obviamente la parte de unión de delantera y espalda. Entonces, I-cord, paso punto sin tejer, hilo hacia atrás, ajusto mi tensión, tejo el cordoncito o el I-cord con el derecho. Estoy en el frente, entonces simplemente tengo que tejer todos los puntos como se presentan cuando esté en sector de botonera o de ojal. ¿Por qué? Porque estoy en el frente, como les digo, lo sé por los marcadores que tengo aquí adelante naranjas. Paso aquí mi punto o mi marcador de separación, veo el punto este de decoración, a ver si se nota el relieve ahí. Este relieve es el que pasa sin tejer en el frente nada más. Y después voy respetando la puntada. A ver si se nota ahí. Donde veo revés, tejo revés, donde veo derecho, tejo derecho, y el eslabón o la cadenita comienza nuevamente. A ver si se nota. Entonces esto es muy repetitivo. Lo único que me tengo que fijar aquí, porque ni siquiera hace falta que yo genere el cruce en este sector de aumento, lo único que tengo que hacer es fijarme en el aumento. Un punto antes de marcador, un punto después de marcador, ¿sí? Entonces genero mi aumento, ajusto la tensión y sigo avanzando. Por eso esta parte es más rápida, y cuando vayan avanzando el suétercito van a ver que les va a resultar cada vez más fácil. Ajusto siempre la tensión y sigo avanzando. Siempre respetando la puntada, ¿no es cierto? Estoy pensando qué podemos hacer de proyecto para el siguiente directo, o sea, la siguiente sesión. Vamos a ver cómo les va con la tarea, primero que nada. Vamos a ver cómo les va con la tarea. Dependiendo de cómo va con la tarea, podemos hacer prendas de adultos lo más bien. Aumento siempre antes de un punto, antes de mi marcador, un punto después. Eso no lo puedo evitar, ¿sí? Estoy haciendo dentro de todo lento, pero para que lo vean. Entonces esto, ven que es repetitivo, se nota esto, ¿sí? ¿Me van siguiendo todo esto? Por favor, voy preguntando a ver si les está saliendo igual, ¿sí? Quiero ver si a ustedes les sale la prenda. Lo ideal sería, no sé si lo podemos hacer, pero ojalá que sí. Si ustedes me siguen en otra de mis redes sociales, podríamos hacer, bueno, no sé si ustedes conocen esas cosas, un panel gigante con las prendas de ustedes, ¿no es cierto? Mostrando cómo les quedó a ustedes la prenda siguiendo este tutorial en directo. Estaría bueno que pudiéramos ver los resultados, ver cómo les quedó en foto realmente la prenda. Eso sería genial.
y haríamos un pequeño mural con cómo se ven sus prendas y mi prenda. Debería de quedar igual, ¿bien? Debería de quedar exactamente igual. Entonces podríamos ver si me pueden mandar, aunque sea por privado, un par de fotitos y me aclaran si quiere que las muestre o no, ¿sí? Muy importante eso. Aclaren por favor y denme permiso de utilizar esa muestra para mostrar, o sea, la fotito esa que tengan para mostrarlo al público. Siempre hay que preguntar antes. Entonces voy haciendo mis aumentos, un punto antes, un punto después de mi marcador, a ver si se ve. Y así continúo hasta llegar al final. Pero sí me gustaría ver mucho los resultados. Algunas personas me mandan realmente cómo quedó la prenda. Alumnas privadas también me mandan fotos de cómo queda la prenda, incluso puesta, o sea, en otras personas. Queda realmente muy bonito. Básicamente me gusta ver si hubo resultado o no. Por ahí al trabajar a distancia yo no puedo ver si las prendas están saliendo o no. Pero si me mandan una fotito me puedo ayudar a guiarme. Entonces simplemente voy tejiendo todos los puntos como se presentan. ¿Estamos? Aquí no tengo que hacer cruces, como se puede ver, no estoy haciendo cruces. Entonces simplemente voy muy rapidito. ¿Estamos? Voy rapidito así. Quiero parar antes del final para llegar a la botonera. ¿Sí? Tengo mi última trencita aquí. Estoy en delantera, entonces tengo que volver a hacer el punto en relieve, por eso paro. Bien. Este es el punto en relieve. Solo paso sin tejer. Paso marcador. Tejo todos los puntos como se presentan, me importa en realidad el I-cord o el cordoncito. Entonces aquí solamente voy, a ver si se nota, tejiendo todos los puntos como se presentan. I-cord me interesa, a ver si se ve, cada vez que va creciendo se va viendo más gruesito este sector, ¿sí? Revés, derecho, lo que hago es pasar el revés, siempre con el movimiento del hilo, por favor. Hilo hacia atrás, tejo el derecho. Ese es el I-cord de 2 puntos. Giro. Estamos hasta ahí, ¿no? ¿Me sigue? Van a ver cómo crece esto. Va a ir creciendo, lógicamente. Esa es la idea. Y aquí simplemente voy a tejer todos los puntos como se presentan, excepto por ahí lo que sería esta botonera. Arranco con mi I-cord. Punto revés siempre pasa sin tejer, cuidado con el movimiento del hilo. Tejo el derecho y para esta botonera de reforzada pasamos el revés y tejemos derecho, ¿sí? Entonces sigo haciendo lo mismo. El elástico este reforzado que queda realmente muy lindo. Hay otro también que es mucho más reforzado, ese si quieren lo puedo mostrar. Y voy, perdón, acá me olvidé. Este es mi punto en relieve que en el dorso de la prenda lo tengo que tejer como relieve. Y así voy a ir respetando la puntada. Donde veo derecho, tejo derecho. Donde veo revés, tejo revés. Así hasta llegar al final de la prenda. Donde paro un segundo. Voy a parar un segundo en los aumentos. Ahí es donde yo voy a parar. Hoy tuvimos suerte, internet está genial. No sé qué pasó la vez pasada. Algo que suele pasar. Bien. Acá mi aumento. Yo mostré qué hacer cuando se cae. Si quieren lo muestro de nuevo. Aquí veo mi punto. Si se me llega a caer, voy a ver un hilo. Voy a sacar acá esto. Lo levanto. Veo una montañita y lo tomo girado al punto. Ahí se me reacomoda el aumento. ¿Sí? Y lo único que tengo que hacer es tejerlo como revés. Entonces no importa si se me cae, yo lo puedo volver a recuperar. Lo ideal es que no se caiga,
Hay veces en que se nos cae de manera inconsciente, podríamos decir, entonces esa parte hay que tener un poquitito de cuidado. Me va a quedar un hilo sueltito dando vueltas. Solamente nos fijamos en la parte del aumento y el resto es tejer todos los puntos como se presentan. Yo lo estoy haciendo medio lentito para que lo vean y más que todo para que me tome la cámara y no se me nuble. A ver si se ve. En el proceso de mirar para arriba me quedo parcialmente ciega por las luces, pero siempre miro. Entonces, así voy a ir avanzando lentamente y ven que los aumentos son todos iguales. Es todo muy repetitivo. El cambio solamente está en el sector de los cruces. Y después de yo hacer el sector de los cruces, el otro cambio que voy a tener va a ser cuando tenga que volver a agregar el ojal. Nada más. Ojal lo podemos hacer, como les dije, contando las hileras, que por ahí puede ser un poco engorroso, sobre todo para los principiantes. Y si no, ayudándome de alguna otra decoración que tenga el suétercito para agregar ojales. Lógicamente tengo que haberme ayudado con alguna figura o con algo para saber dónde tiene que ir el ojal. En mi caso, aproveché los cruces para guiarme con ellos para poner ojales. Entonces nos vamos a aprovechar de lo mismo para calcular la altura del ojal. A ver si se nota ahí que voy lentamente tejiendo y avanzando la prenda. Para los que me preguntan, yo estoy tejiendo de manera continental, con un híbrido continental podríamos decir, pero tranquilamente esto funciona en la técnica inglesa, ¿sí? Es indistinto como ustedes tejen, funciona igual que las vueltas acortadas, todo funciona igual, no tiene nada que ver con la técnica, sino con o podríamos decir con la forma de tejer, sino la técnica de vueltas acortadas en sí. Yo de todas maneras voy a hacer y voy a mostrar dos formas más de realizar vueltas acortadas. Son un poco tensionadas, podríamos decir, o sea, requiere una tensión extra y se va a ver la puntada un poquito apretada al inicio, pero van a ver que no deja ninguna huella. Esa es lo que me gusta a mí, que no se vea la vuelta cortada. Entonces esas las voy a mostrar en video aparte. Y en realidad ustedes tienen que practicar cuál les resulte más útiles a ustedes. O sea, practiquen todos los tipos de vueltas acortadas y después se fijan cuál les sale mejor, cuál les resulta más fácil más que todo y cuál podrían aplicar sin dejar ningún rastro en el tejido. Eso es cuestión de práctica nada más y adaptarlo a su forma de tejer. Yo voy a mostrar dos más, se ven un poquito más tensionadas al comienzo, pero quedan realmente muy bonitas. Entonces, sigo tejiendo todos los puntos como se presentan. Lo único que hago, a ver si se nota aquí, es fijarme en la parte del aumento y ayudarme, ¿sí?, lentamente a que no se me caiga la puntada. Yo quiero llegar ya al otro lado porque tengo otro aumento. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces voy respetando la puntada. Quiero parar un segundo cuando llegue a mi decoración, que es lo mismo que he hecho antes. Paro en la parte principal de los tejidos, podríamos decir. Punto de decoración o en relieve. Tengo que tejerlo como si fuera revés, a ver si se nota, porque este es el punto que salté. Entonces aquí lo tejo como revés, avanzo, paso mi marcador, estoy en la parte de la botonera o la parte del ojal. Tejo derecho, paso revés, tejo derecho, paso revés. El movimiento del hilo siempre se hace. Quiero ir al I-cord o al cordón. Cuando llegue a I-cord o cordoncito, voy a tener que pasar el punto sin tejer de la botonera y el punto revés del I-cord. Giro, o básicamente lo que hago es pasar,
tejo el derecho y giro. Acomodo un segundo. A ver si ahí se ve. Ahí está creciendo mi eslabón. Y lo que yo estoy haciendo es tener otra cadenita más. A ver si se nota. Voy a parar un segundo ahí. Tengo otra cadenita más. A ver, esperemos que enfoque esto rápidamente. Voy a quitar el enfoque. Entonces, ahí se puede ver mi tercer eslabón. Traigo aquí mi hoja de cálculos de aumentos. Y lo que hago nuevamente es agregar un aumento nuevo y se va a repetir otra vez lo mismo. Aquí estaría en el aumento 8. Ustedes se fijan, en el que sigue yo voy a tener que hacer ¿qué? Nuevamente un cruce. Entonces, vuelvo aquí a mi tejido. Vuelvo a mi tejido, a ver si se nota. Ajusto la tensión otra vez. Comienzo con el I-cord. Paso el revés sin tejer, voy hacia atrás, giro, o básicamente lo que hago es mover el hilo. Siempre practicamos lo que sería el movimiento del hilo. Tejo el derecho. Estoy en el frente. Simplemente tengo que tejer todos estos puntos como se presentan. ¿Estamos? No hay gran acción aquí. Paso marcador. Aquí sí va a haber un mínimo de acción. Tengo que pasar este punto en relieve hacia la aguja derecha. Y después sigo tejiendo todos los puntos como se presentan. No hay cruce aquí. Voy avanzando lentamente. Y poco a poco este suétercito va a ir creciendo. ¿Sí? ¿Cómo vamos de tiempo? Es por eso que básicamente yo les dije vamos a empezar a dejar tarea porque por ahí nos demoramos un poquitito en realizar lo mismo y es una acción muy repetitiva. Voy haciendo al mismo tiempo, a ver ahí me salté esta parte, los aumentos, un punto antes de mi marcador, un punto después de mi marcador, tengo que hacer mis aumentos y ajustar la tensión bien. Y después lo único que tengo que hacer es tejer todos estos puntos como se presentan, ¿sí? No estoy haciendo gran cosa en este sector. Solamente estoy realizando los aumentos, nada más. ¿Se entiende hasta aquí? A ver si se nota. Podríamos hacer una mini encuesta para ver si les parece bien lo de la tarea, pero lo vamos a dejar así. Más que todo por los comentarios que me han llegado, que ya algunas empezaron a hacer estos aumentos solitas. Espero que también hayan hecho los ojales, ¿no es cierto? Entonces, sigo avanzando respetando los aumentos, un punto antes del marcador, un punto después del marcador. Y voy avanzando tejiendo todos los puntos como se presentan. Y ahí poco a poco va a ir creciendo el suéter, va creciendo la sisa, se van haciendo cada vez más eslabones de cadenita. Y así es como nosotros vamos a empezar a tener nuestro suétercito de a poco. Estoy haciendo en realidad lo mismo, es una acción muy repetitiva. Solo voy respetando la puntada y paro en el sector de los aumentos. ¿Estamos?
Recuerden, estos videos van a quedar grabados, siempre quedan grabados en la parte de directos. Voy a ver de moverla de última, para que se vea un poco más fácil o los puedan ubicar más fácil. En realidad no moverlo, sino hacer una copia o un acceso directo. Eso estaría bueno. Un acceso directo para que los lleve directamente ahí. Entonces simplemente voy a ir tejiendo todos los puntos como se presentan. La clase que viene ya vamos a tener lo que sería el volcado del cuello. Y ahí, cuando terminemos el volcado del cuello, van a ver que voy a hacer una pequeña acción doble. Y en esa pequeña acción doble es muy probablemente que se me mareen. Entonces, por favor, voy a necesitar que comenten mucho en ese sector. Porque al hacer esa acción doble, si se equivocan van a tener que destejer esa parte. Estoy pensando de obviarla, pero no, queda mucho mejor si la hacemos. Queda mucho mejor. En realidad es simplemente que no quiero cortar el hilo, nada más que por eso. No quiero cortar el hilo. O utilizar un ovillo aparte. Eso es lo que no quiero hacer. A mí nunca me ha gustado cortar el hilo, a no ser que me vea forzada. Entonces busco varias opciones para nunca cortar mi hilo. Aquí tengo mi punto de decoración. Simplemente pasa sin tejer, paso marcador. Tengo el sector de la botonera en mi caso. Y voy a ir tejiendo todos los puntos como se presentan. ¿Dónde quiero ir? Quiero ir al I-cord, donde yo tengo que pasar el revés y tejo el derecho. Entonces aquí respeto mi puntada, llego a I-cord, paso revés, tejo derecho y voy a girar. Giro, estoy en el dorso de la prenda, no sé por qué no hay marcador, estoy viendo las puntadas contrarias. Vuelvo a ajustar mi tensión y ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que respetar las puntadas y respetar en mi caso el I-cord pasando el punto revés, tejiendo el derecho. Aquí viene la botonera, tengo que hacer lo mismo. Paso revés, tejo derecho. El movimiento del hilo siempre lo respeto, eso es algo que tengo que hacer siempre. Movimiento del hilo siempre se respeta, pero aquí tejo derecho, paso revés. Paso marcador. Estoy en delantera, lo primero que tengo es esta puntada de decoración que yo tengo que tejerla como revés. De ahí en adelante voy a ir respetando la puntada. No estoy haciendo en realidad nada especial. Solo respeto la puntada y tengo que tener muchísimo cuidado donde. En la parte de la aumento, de la parte del aumento de la sisa. Yo tengo aquí un aumento que se me puede llegar a caer. Voy a parar ahí un segundo. Ahí está. Con mucho cuidado lo voy a tejer como revés. Nada más, si se cae lo pueden recuperar. ¿Bien? Y simplemente voy a ir tejiendo todos los puntos como se presentan. Nada más. Así voy a ir recorriendo todo lo que sería mi suétercito. Aquí voy de arriba hacia abajo o desde el cuello hacia la base del suéter. Estos cálculos que por ahí me lo han preguntado, ¿funcionan para tejer en el sentido contrario? Sí. Los cálculos son universales, podríamos decir. Lo que cambia es la forma de tejer, pero si yo calculo el suéter de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba es exactamente lo mismo, voy a tener el mismo resultado. Lo único que cambia es el orden del tejido. Eso es todo. Yo aquí arranco del cuello, en cambio si voy de abajo hacia arriba, tendría que empezar de las mangas. Si ustedes quieren yo puedo mostrar eso. Solo que por ahí parece un poco engorroso
comenzar de las mangas, y yo por ahí en realidad no hago una manga a la vez, hago dos mangas, o sea, las dos mangas juntas, y después ahí recién las anexo a lo que sería el cuerpo. Pero en realidad, ¿por qué hago las dos mangas juntas? Para que me queden iguales, así me aseguro que me quedan iguales, nada más que por eso. Y trabajar las dos prendas al mismo tiempo, me aseguro que estén simétricas, ¿eh? No me olvido ningún aumento porque los hago en el mismo lugar, o sea, siempre me quedan iguales. Pero se pueden hacer las dos mangas por separado, primero una y después la otra, y después anexarlas al cuerpo. Pero los cálculos funcionan de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, es lo mismo. Entonces aquí lo único que yo estoy haciendo es tejer todos los puntos como se presentan, ¿sí? Nada más. Vamos a aclarar que a mí me gusta mucho tejer de arriba hacia abajo. Me parece más rápido, por lo menos veo la prenda más rápido. Aparte me la puedo ir probando. Sobre todo en vueltas acortadas tipo 3. Esa es una que me gusta mucho, me gusta irla probando. Porque por ahí varía un poquitito, digo, me parece me gustaría un cuello más caído, más volcado. Aunque generalmente sigo los cálculos al pie de la letra. No soy de variar mucho. Entonces, simplemente voy tejiendo todos los puntos como se presentan. Cuando gire vamos a tener que hacer otro aumento más. Esta parte, como les digo, es muy repetitiva y esto lo podemos dejar de tarea. Yo voy a variar un poquitito cuando giremos. Más que todo por la hora. Veo la hora y sé que por ahí muchas personas están en casa bien tarde. No sé qué hora será en otros países. A ver si ustedes me ayudan y me dicen a qué hora están ustedes allá. Pues estaba pensando que por ahí en la siguiente prenda, porque este horario salió por una encuesta. En la siguiente prenda o directamente, si ustedes me dicen este horario realmente no me conviene, podemos moverlo, o sea, no tengo ningún problema. Pues yo separé las tardes para tejer aquí con ustedes. Tengo un calendario medio lleno, pero la verdad que disfruto mucho tejer y tejo todos los días, entonces por ahí podemos adelantar una horita y en vez de las 7 que sea las 6, porque técnicamente esa hora ya estoy probando yo las cámaras, las luces y todo eso. Siempre las pruebo un buen rato antes. Pero como esto salió de una encuesta, estamos respetando el horario. Bien, tengo aquí lo que sería mi punta de decoración. La tejo como revés. Paso marcador, estoy aquí en el sector de los ojales, la parte podríamos decir botonera. Tejo derecho, paso revés. Entonces, tejo derecho, paso revés, así hasta llegar al final. Cuidado al final porque voy a tener también mi I-cord. Aquí. I-cord, tengo que pasar el punto de la botonera, punto de I-cord, y tejo el derecho y giro. Aquí estaría. ¿Sí? ¿Qué voy a tener que hacer en la siguiente hilera? El cruce otra vez. Traigo mi hoja aquí de cálculos. Tendría que hacer el aumento 9. Tacho, aumento 9. Y viene cruce. Entonces, yo aquí voy a volver a hacer lo mismo. Traigo aquí, comienzo con mi I-cord. Paso, punto revés sin tejer. Tejo el derecho.
¿sí? Como estoy en el frente, respeto la puntada. Entonces, donde veo derecho, tejo derecho, donde veo revés, tejo revés. ¿Bien? Puntada de decoración o de relieve, punto, pasa sin tejer, ¿sí? Aquí, nuevamente tejo el revés, voy a parar un segundo. Voy a contar, como les dije. Si yo no tengo los números, me fijo en la puntada. Aquí la veo. A ver, voy a ver si se enfoca un poco más. Y cuento, no el punto cruzado, el resto. 1, 2, 3, 4, 5 puntos derechos. No el cruzado, de arriba. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, como sé, el 6 tiene que cruzar. Acá tengo que hacer mi cruce nuevamente. ¿Sí? Entonces, aquí vuelvo a cruzar un punto a la izquierda, un punto a la derecha. Entonces, si no tengo los números, me fijo en la puntada. Tomo los primeros dos, va hacia la izquierda, significa que tomo el punto de adelante y los cruzo. Reacomodo la puntada y voy a tejer. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Voy cruzando los puntitos. Entonces, si no tengo los números, cuento la puntada. Siempre hago eso. Me busco una ayuda visual en mi tejido y así puedo saber cuándo tengo que cruzar. Vuelvo a cruzar aquí mis puntos y sigo avanzando. Respeto la puntada lógicamente y que tengo que respetar también. Tengo que respetar lo que serían los aumentos de las sisas. Aumento de sisa, ¿dónde va? Un punto antes mi marcador, aquí un punto después. Entonces genero mi aumento, ajusto la tensión, tejo el punto de decoración, tejo el punto de decoración, viene nuevamente aumento. ¿Sí? Después de realizar mi aumento, sigo tejiendo el resto de los puntos como se presentan. ¿Estamos? Esto se repite todo el tiempo. Voy respetando la puntada. Quiero llegar a la parte de la trencita. Verifico siempre con mi ayuda visual, no el punto cruzado, el que sigue. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí vuelvo a cruzar primero hacia la izquierda, después a la derecha. Si voy a la izquierda, tomo los primeros dos, voy por adelante. Suelto los dos puntos, retomo y acomodo. Y ahí recién los tejo. Si tengo que cruzar a la derecha, voy por atrás. Entonces tomo los primeros dos, voy por atrás, suelto los dos, acomodo la puntada y vuelvo a tejerlo como derecho. ¿Estamos? Entonces voy a ir generando mi otro cruce. Y aquí simplemente voy a ir respetando la puntada y más que todo respetando los aumentos. Eso es lo que a mí me interesa. Respetar los aumentos. A ver, se nota aquí. Siempre ajusto la tensión y sigo tejiendo. Aumento va un punto antes de mi marcador, un punto después de mi marcador. ¿Estamos? Y así lentamente yo voy a seguir tejiendo. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí van a ver cómo esto va a ir creciendo muchísimo más. Solo voy respetando la puntada y más que todo voy a ir respetando el sector de los cruces. ¿Bien? Cuando tengo cruce a la derecha, lo tomo por atrás. Y acomodo y lógicamente vuelvo a tejer como derecho. Siempre los 4 puntos estos los tejo como derechos.
Nuevamente, tengo aquí mi cruce. Voy a parar un segundo aquí. Ahí se nota. Justo aproveché esto que tengo las dos trencitas a propósito para que se vea. Aquí tengo cruce a la izquierda, tomo 2, voy por adelante, suelto los dos, reacomodo y los tejo como derechos. A ver si se ve igual. Hacia la izquierda, cruce hacia la derecha, tomo los dos, voy por atrás, ¿sí? Reacomodo de manera normal o cruzado, dependiendo cuál les resulte más fácil, y los tejo como derechos. Así hasta llegar a lo que sería el final. Yo estoy haciendo el sector de cruces. Lógicamente, como estoy en el frente, tengo que respetar los aumentos. Pero el resto sigo tejiendo las puntadas como se presentan. Hago mi aumento, ajusto siempre la posición, sigo tejiendo. ¿Ven que es muy repetitivo? Entonces esta parte ustedes la pueden hacer tranquilamente solos. ¿Se entiende? Esta parte ustedes tranquilamente la pueden hacer solos. Es simplemente verificar y contar la cantidad de hileras para ver dónde nosotros tenemos que realizar el cruce de los eslabones. ¿Se va a ver diferente si nos llegamos a equivocar? Sí. ¿Qué les recomiendo? Desgraciadamente ahí van a tener que destejer, sobre todo si son principiantes, porque se va a notar diferente, se va a notar como un eslabón o más chico o más grande, se va a notar bastante. Entonces, si quieren que se vea uniforme, o hacen su machete de hoja de papel como tengo yo, o de última van contando siempre las hileras. Es una opción. Ustedes deciden cuál utilizan o no. Bien. Entonces, sigo haciendo los aumentos, sigo haciendo los cruces, sigo realizando el aumento un punto antes y un punto después de mi marcador. Y lógicamente sigo respetando ¿qué? La puntada de decoración que yo me he dejado en la parte delantera de ambas delanteras, y también la decoración de lo que sería el elástico de refuerzo. Nuevamente tengo cruce, tomo 2, voy por adelante porque va hacia la izquierda, cruce otra vez, en este caso a la derecha, voy por atrás y lo acomodo, ya sea de manera normal o cruzado, solo importa cómo después yo lo teja. ¿Se entiende esto, por favor? ¿Sí? ¿Estamos todos bien con esto? ¿Creen que lo pueden hacer ustedes de tarea? Vamos con eso. ¿Creen que pueden hacerme todos los aumentos de sisa de tarea? Más que todo porque la clase que viene, o el sábado que viene, quiero hacer esto ya directamente con lo que es el volcado del cuello. Entonces, si ustedes lo quieren hacer conmigo, tienen que tener sí o sí todos los aumentos de las sisas realizados. Los 26. Aquí estoy en botonera, solo tengo que tejer todos los puntos como se presentan. Lo único que me fijo es directamente el I-cord, que ahí el revés pasa sin tejer, el derecho se teje y giro. Estoy en el dorso de la prenda, vuelvo a hacer lo mismo que hemos hecho un montón de veces, que es respetar la puntada y en botonera seguir la puntada de refuerzo. I-cord pasa sin tejer, lo que sería el revés, derecho se teje, y en esta puntada salto el revés, tejo derecho, salto revés, tejo derecho. Choco con el marcador, tengo el punto en relieve que lo tengo que tejer como revés y después simplemente voy a ir respetando la puntada.
nada más. Entonces, aquí la pregunta es, ¿me podrán tejer todos los 26 aumentos para el sábado? No es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil, solo necesitan un tiempito. Y después hacemos el volcado. Cuidado con el volcado, yo voy a tratar de hacerlo bien lentito, porque necesito hacer un pequeño ajuste para no cortar el hilo. No quiero cortar el hilo y más que todo quiero que se me vea la altura que voy a tener del volcado hacia adelante. Entonces, por ese motivo voy a hacer una acción especial, nada más. Pero si ustedes ven que se les dificulta eso, cortamos el hilo directamente y seguimos de manera normal o tradicional. La que no quiere cortar el hilo soy yo. Yo soy la que no quiere cortar el hilo. No quiero cortar o utilizar otro ovillo. Esa es la realidad. No quiero hacer eso. Pero les voy a aclarar el momento en el cual, si ustedes no quieren realizar la misma acción que hago yo para nunca cambiar de ovillo, pueden utilizar un ovillo diferente. Recuerden que yo a ustedes les pedí varios ovillos para comenzar esta prenda. Entonces, utilizan un ovillo alternativo de los que han comprado. Y si no, también pueden utilizar la colilla, o sea, básicamente el otro extremo del mismo ovillo. Eso también es una opción. Pero por ahí se les complica a muchos. Entonces, arranquen directamente con otro ovillo. Aquí yo voy a ir tejiendo, por favor, estoy respetando la puntada, no estoy haciendo nada aquí, ¿sí? No estoy haciendo básicamente nada. Solo sigo tejiendo los puntos como se presentan. ¿Qué es el único cuidado que yo tengo? El único cuidado que tengo es el punto de aumento. Voy a revisar un poco internet, estamos bien. Siempre reviso. No me salió ninguna advertencia tampoco, así que estamos bien. Eso es lo importante. De todas maneras, por favor, si se escucha entrecortado o si directamente ustedes me dicen esto no lo veo bien, hazlo más lento, lo hago más lento, ¿sí? Yo puedo ir más lento, puedo ir tan lento como ustedes quieran. Yo aquí empecé a avanzar un poquitito más rapidito. No estoy tejiendo como lo hago siempre, estoy de todas maneras tejiendo un poco más lento para que la cámara me siga, no quiero que se me nuble. Pero yo les digo, estos aumentos son muy sencillos, es una acción muy repetitiva, yo ya lo he mostrado varias veces, ¿sí? He mostrado esto varias veces y yo realmente confío en que esto lo puedan continuar ustedes, que ustedes puedan seguir esto solos y llegar directamente para lo que sería la caída o el volcado del cuello. Sí, ahí la voy a complicar un poquitito porque yo no quiero cortar el ovillo, no quiero cortar el hilo, pero yo creo que va a salir si lo hacemos lento. De todas maneras, lo que puedo hacer, a ver, es hacer una mini práctica antes de aplicarlo en nuestro tejido. Eso podemos hacer. Yo voy a llegar al momento de los aumentos. Vamos a hacer una mini práctica a ver si sale. Y después lo vamos a aplicar a nuestro tejido. Es para que no me tengan que destejer el suéter de nuevo como hicimos cuando se me clavó internet mal. Simplemente por eso. Entonces, ¿qué les voy a pedir también para hacer esta práctica del sábado que viene? Traigan un ovillo y unas agujas alternativas. No se olviden de eso. Vamos a practicar primero el movimiento. Ahí vamos a ver si sale o no. Si vemos que no sale, usamos otro ovillo.
porque tampoco las quiero complicar. O sea, no quiero complicarle demasiado porque estamos en directo y no quiero que sea muy complejo también lo que estamos haciendo. Vamos a aclarar algo. Este es nuestra primer prenda tejida a distancia. Entonces, lo ideal es que todos podamos terminar con la misma prenda, o sea, que tenga la misma forma, la misma calidad de tejido, igual. Por eso les digo, después de última podemos hacer un lindo mural con las fotos de lo que ustedes han tejido, ¿sí? Siguiendo este tutorial en directo. Punto de decoración, tengo que tejer como revés, paso marcador, estoy en botonera, tejo derecho, paso revés. Tejo derecho, paso revés, voy al I-cord, que ahí tengo que pasar 2 revés. 1, 2. Tejo el derecho y giro, tengo aumento otra vez. Aquí está. Giro, estoy en aumento 10. Tacho, me aumento 10. Y voy a avanzar. No hay cruce ahora, vamos a aclarar ese detalle. No hay cruce. Entonces esto se teje mucho más rápido si no tengo que cruzar. Respeto el I-cord, pasando el punto revés, ajustando tensión, tejiendo el punto derecho. Estoy en el frente, el elástico reforzado en el frente lo tejo todos los puntos como se presentan, ¿sí? Es lo único que yo tengo que hacer. En el frente tejo todos los puntos como se presentan. Estoy aquí en la punta de decoración, tengo que pasar mi punto y sigo tejiendo todo el resto de los puntos como se presentan. ¿Qué estoy haciendo en realidad aquí? Estoy comenzando otro eslabón de cadena. Entonces, como estoy empezando otro eslabón de cadena, van a ver que esto va a ir creciendo. Ahora, en el siguiente cruce es donde yo voy a hacer mi ojal. ¿Bien? Ese es el motivo por el cual yo empecé a tejer ahora. Más que todo para que vean cómo esto... Ups, ahí me olvidé mostrar el aumento. Es para que vean cómo calcular la distancia entre ojal y ojal. Nada más que por eso. Puedo contar las hileras o puedo contar los eslabones de cadena. Aquí está mi ojal, ¿se puede ver? Entonces yo voy a hacer esto, contar mis eslabones de cadena y en el siguiente eslabón tengo que hacer mi ojal. Es más fácil que tener que estar contando las hileras. Entonces me ayudo con estos eslabones de cadena que hemos generando nosotros ahora en este directo. Que esa era la idea, que practicaran también el cruce por separado. Y después nosotros lo vamos a volver a combinar con los ojales. Nada más que esa era la idea de hoy. Cuando practiquemos esto voy a parar después de haber hecho el ojal. Y ahí vamos a dejar esto de tarea hasta el sábado que viene, que ustedes ya tienen que venir con estos 26 aumentos listos. Sí les voy a pedir por ahí el ovillito extra para practicar el movimiento sin cortar el hilo. Va a ser muy chiquito lo que vamos a tejer, a ver, tal vez una prendita así chiquita. No quiero extenderme mucho en ese movimiento. Es simplemente practicar, vemos si funciona o no. Si funciona, agarramos la prenda y lo hacemos. Si vemos que no funciona, y ahí voy a depender mucho de los comentarios, me dicen, che, no sale, esto no funciona. Entonces, utilizamos un ovillo extra y reemplazamos ese movimiento cortando el hilo, podríamos decir, ¿sí? Eso es todo. Es fácil de hacer, yo lo utilizo siempre, hago ese truco todo el tiempo para nunca cortar el hilo. A mí me gusta mucho, pero no es para todos. Como no es para todos, hay que respetar eso. Y tenemos que utilizar otro de los ovillos que les pedí a ustedes que compraran. ¿Estamos? Bien, de todas maneras yo esto lo continúo un poquito más. Vamos a ir un poquitito más rápido, más que todo por la hora. Sé que es muy tarde para algunas personas, ¿sí?
Entonces voy a acelerar un poquitito aquí. Lo único que nosotros necesitamos hacer es llegar al otro cruce. Entonces lo que hago es tejer todos estos puntos como se presentan y voy respetando los aumentos antes y después de lo que sería un punto de decoración que me he dejado yo en la parte de los aumentos de las sisas. ¿Estamos? Eso es todo. Pero recuerden, yo voy a necesitar que me hagan todos los ojales en los aumentos de las sisas. Eso se lo vamos a dejar ya de tarea. Pero como yo quería hacer mi ojal con cierta separación, por ese motivo tuvimos que tejer bastante el día de hoy. Si no, me hubiera quedado muy pegadito un ojal hacia el otro y hubiera tenido que utilizar muchísimos botones. Esa es la idea, no utilizar tantos botones, pero que de todas maneras la prenda me quede cerrada. ¿Es posible utilizar más botones y que los ojales me queden más cerquita? Sí, pero recuerden que mientras más botones tengan, más complicado va a ser para cerrarlo. ¿Vamos? Yo prefiero por ahí tener una X cantidad de botones y un poco de espacio para que sea fácil de cerrar y abrir, sobre todo en prendas infantiles. No es el niño el que lo cierra, sino es el padre. Entonces hay que facilitar ese tema para los padres. Igual que por ahí con los vestidos de novia. Por ahí se ven muy bonitos los botones perlita, pero después son muy difíciles de poner y de cerrar. Sigo respetando la puntada. O sea, estoy respetando donde veo derecho, tejo derecho, donde veo revés, tejo revés. No estoy haciendo gran cosa. Paso el punto de decoración de la delantera. Tejo todos los puntos como se presentan en la parte de botonera, porque estoy en el frente. Quiero ir en realidad al I-cord. I-cord, revés pasa sin tejer, derecho se teje. ¿Estamos? Entonces aquí, en realidad, hice exactamente la misma acción que estamos haciendo todo el tiempo en la botonera. La botonera es ya muy repetitiva, igual que los aumentos de la sisa. El eslabón ya lo hemos hecho. Hemos marcado y ayudado con una pequeña ayuda de memoria para ver cuándo lo tenemos que hacer. Entonces, voy a mirar un segundito los comentarios. Sí, tranquilas, vayan tranquilas a hacer esto, queda grabado por favor, ¿sí? Gracias por ver los directos, por quedarse, por más que todo seguirme en directo. Pero ustedes tranquilas, esto queda grabado, entonces ustedes tranquilamente después se pueden poner al corriente o más que todo pueden mirar nuevamente si tienen que hacer alguna actividad, ¿sí? I-cord, paso a punto revés sin tejer, derecho se teje. Y como estoy en el dorso de la prenda y tengo este elástico especial, hago lo mismo. Paso revés, tejo derecho, paso revés, tejo derecho. Así hasta llegar a mi marcador, que ahí tengo ya el suéter completo. ¿Qué hago? Punto de decoración lo tejo como revés porque es el punto en relieve y aquí ya respeto la puntada. No estoy haciendo gran cosa, ¿sí? Respeto la puntada. ¿Estamos? El cruce ya lo hice en el otro aumento. Aquí solamente tengo que tener mucho cuidado con los aumentos de las sisas para que no se me caigan. Yo de todas maneras les mostré qué hacer cuando esto se cae. Ustedes lo pueden recuperar tranquilamente, ¿sí? Solamente estoy respetando la puntada, nada más. Y, a ver, lo voy a parar un segundo aquí. Cuando tengo el aumento, con mucho cuidado lo voy tejiendo, ¿sí? Pero para la clase que viene, cuando tenemos nosotros el volcado, necesito sí o sí estos 26 aumentos, por favor, listos. Si no, nunca vamos a hacer el aumento completo de la sisa. Entonces, esos aumentos los tienen que tener listos. Les voy a pedir ese ovillito especial para practicar el aumento y ustedes me van a decir esto se puede hacer o no. Si no lo podemos hacer, traigan un ovillo extra del material con el que estamos tejiendo y lo hacemos de manera tradicional. No es necesario que ustedes trabajen sin cortar el hilo, ¿sí? Más si son principiantes, por favor. Si ustedes me dicen, no puedo trabajar sin cortar el hilo, no hay ningún problema.
trabajamos de manera tradicional utilizando más ovillos. Es un gusto personal mío el no querer cortar el hilo mientras tejo. Entonces, por ese motivo necesitamos una lanita especial contrastante si ustedes quieren. Y vamos a utilizar unas agujas separaditas. Entonces aquí, cuidado con los aumentos de las sisas, no dejen que se caiga el punto. Paso marcador, tengo la decoración. Aquí nuevamente, ¿qué voy a hacer? Tejer el aumento. Así hasta llegar al final. ¿Estamos? Estamos simplemente tejiendo todos los aumentos de la sisa y respetando siempre la puntada. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá, por favor? Entonces, este va a ser por ahí nuestro último directo tan largo, porque quería mostrar el nuevo ojal. Los otros van a ser un poquitito más cortitos. Vamos a tratar de resumir un poco todo esto. Pero esta es una acción que teníamos que mostrar sí o sí. Sobre todo si trabajamos en directo. No tengo la opción de editar, parar el video y decir acá estoy en tal aumento. Entonces, por ese motivo tenía que llegar yo hasta acá. Y les dije, esta va a ser nuestro último directo con aumentos. Entonces, sigo tejiendo respetando la puntada. No estoy haciendo gran cosa. De todas maneras van a ver que llegué bastante lejos en directo, entonces con los aumentos podríamos decir. Se pueden hacer una idea ustedes de cómo terminar los aumentos solos. Una vez que terminen este suétercito y vean el resultado terminado, van a poder recalcular todo lo que nosotros hemos hecho y aplicarlo en otro talle directamente, ¿sí? Pero tienen esta muestrita para ver si salió bien o no. La idea es esa, que ustedes arranquen primero con los cálculos que tenemos acá. Yo voy a liberar el patrón de todas maneras para que ustedes lo descarguen si lo necesitan. Va a ser textual, va a ser todo escrito. Por ahí va a haber un pequeño diagrama. Pero ustedes tranquilamente van a poder recalcular con todo lo que nosotros hicimos acá y aplicarlo a cualquier talla, incluso a una talla de adulto, lo mismo que hemos hecho nosotros acá, ¿sí? Entonces, simplemente aquí yo voy a ir tejiendo, a ver si se nota, todos los puntos como se presentan. No estoy haciendo gran cosa, voy pasando los marcadores y tejiendo todos los puntos como se presentan. Me parece que por la hora deberíamos de parar. Vamos a preguntar. Me faltan 2 hileras aquí. ¿Aguantan 2 hileras más y después mostramos el ojal o muestro el ojal ahora y cortamos? ¿Qué opinan? Aquí estoy en decoración de delantera, tejo como revés, paso marcador, estoy en botonera, tejo derecho, paso revés. Tengo que pasar el revés de lo que sería la puntada y el I-cord. Entonces paso 2 revés, tejo derecho y giro. Acomodo un segundo. Ahí se puede ver cómo va creciendo otro eslabón. Aquí estamos ya en aumento 11.
Si ustedes se fijan, en el 12 voy a tener que hacer el cruce y voy a tener que hacer también el ojal, ¿sí? Por eso es que yo preguntaba, ¿aguantamos llegar hasta lo que sería el aumento 12 o corto aquí? ¿Por qué les digo tengo que llegar al aumento 12? Yo voy a contar mis eslabones y lo que voy a hacer es, una vez que tengo mi ojal, a ver, yo lo voy a marcar con un botón aquí, voy a dejar clavado ahí, quédate quieto ahí, ¿sí? Lo que tengo que hacer es calcular la separación que va a tener de ojal a ojal. Me voy a ayudar no contando las hileras, porque seguramente contando se pueden llegar a marear. Entonces lo que voy a hacer es directamente ayudarme con el eslabón de las trencitas. Yo había hecho el ojal al mismo tiempo que hice el cruce, ¿sí? Entonces, cuando sepa que tengo que hacer nuevamente cruce, significa que tengo que hacer mi nuevo ojal. ¿Se entiende? Entonces, como no quiero contar las hileras o directamente si me puedo llegar a marear contando las hileras, lo que hago es ayudarme con los eslabones de cadena. Y yo voy a decir esto. Para tener lo que sería la separación, a ver, lo voy a mostrar en el suétercito. Aquí. Ponerlo del otro lado. Para hacer la separación de botón a botón, a ver si se nota, separación de botón a botón, yo lo que voy a hacer va a ser contar los eslabones de cadena. No la cantidad de hileras que tengo yo entre medio de lo que sería mi separación de botón, sino los eslabones. Recuerden que cada eslabón va a tener 6 hileras, entonces eso va a ser una ayuda a memoria. Entonces, aquí, ¿qué tendría que hacer yo? Lo traigo aquí para que lo vean. Si no lo muestro ahora por la hora, pero ya es medio tarde. Pero ustedes tienen que recordar que este ojal lo tienen que hacer en el aumento que sigue, no en este aumento. Entonces, me marco mi primer ojal, que es este. Y tengo que contar los eslabones de cadena. Yo voy a tener 1, 2, 3. Y en el siguiente comienzo de eslabón de cadena, podríamos decir en el cuarto, es donde yo voy a tener que hacer mi ojal. Por eso les digo, a mí me falta todavía 2 hileras para poder hacer ese cruce. Entonces, aquí yo voy a contar 1, 2 y 3. Y ahí cuando tenga que hacer ese cruce, si yo cuento los cruces, 1, 2, 3 y 4, ahí voy a tener que hacer mi ojal. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Entonces, en vez de contar las hileras, cuento los cruces. 1, 2, 3 y en el cuarto aquí hago el ojal. Si no, miro los eslabones de cadena. 1, 2 y 3 y ahí también hago mi ojal. Cada vez que yo vaya haciendo los aumentos, o sea, cada vez que yo tenga esto, voy a tener que contar 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Todo el tiempo. ¿Se entiende? ¿Cómo es este otro ojal que yo les quería mostrar? Yo lo voy a hacer aquí rapidito para que lo vean y ahí vamos a terminar el directo. Pero recuerden, lo tienen que hacer en el que sigue, no ahora porque me faltan todavía 2 hileras. Y creo que ya es medio tarde. Respetan lógicamente el I-cord, como siempre. Y para hacer el siguiente ojal, por favor, aclaro nuevamente, a mí me faltan 2 hileras todavía para hacerlo. Yo tenía que tejer los primeros 2 puntos, porque recuerden que aquí el ojal iba en los puntos centrales. Ahí es donde iba mi ojal, en los puntos centrales. Entonces, tejo los primeros 2 y yo aquí tenía que hacer mi siguiente ojal. ¿Cómo iba este ojal en realidad? Yo tengo que
hacer el ojal en una sola hilera. ¿Cómo lo hago? Yo voy a tomar dos puntitos y voy a saltar uno encima del otro. Ahora, yo voy a cambiar un poco la forma de realizarlo porque quiero que vean una cosa. Cuando nosotros tomamos dos puntos directamente y los saltamos, quiero aclarar que no estoy tejiendo yo aquí, sino estoy tejiendo. Cuando yo tomo dos puntos y los salto, van a ver que por ahí, cuando salto el segundo, me queda no solamente el hilo conector entre medio, sino que también me queda cruzado, a ver si se ve aquí, el punto inferior. Lo ven aquí. Yo la vez pasada no quise mostrar este también porque ya estaba mostrando muchas cosas juntas. Pero, ¿cómo hago para eliminar ese eslabón ahí que está un poquito caído? Vamos a desarmar este ojal. Voy a desarmar todo. Y aclaro nuevamente, todavía me faltan dos hileras para hacerlo, ¿sí? Lo que hago es tomar los puntos como si fueran derechos, no como si fueran redes, así, saltando el punto como redes. Los tomo como derechos, así los voy a cruzar. Tomo uno, tomo dos. Cruzados, no sé si se ve. Los tomo como derechos. Tomo uno, tomo dos. No sé si ven que giraron. Entonces, una vez que giraron, los voy a saltar. ¿Sí? A ver si se ve ahí. Vuelvo a tomar este girado y voy a saltar. Lo voy a acomodar un segundo. Y ahí van a ver que queda un poquitito más levantado. De todas maneras, estos son, vamos a aclarar nuevamente, son milímetros. Son milímetros. Y yo les dije al comienzo de este directo, esto mismo de todas maneras lo puedo ocultar de otra manera, que es con un pequeño pespunte que incluso refuerza el ojal. ¿Sí? ¿Cómo eliminaba yo esta patita horizontal? Primero que nada yo tenía que hacer los puntos que había eliminado, que yo envolvía mi aguja dos veces, a ver si se ve, y saltaba uno para generar mi aumento. A ver si se ve, lo voy a hacer bien grande. Envuelvo mi aguja dos veces, sujeto aquí, tiro uno de los bucles, voy a tirar bastante grande, dejo que corra el hilo, salto mi aguja y ajusto, ahí tengo mi primer aumento, vuelvo a hacer lo mismo, envuelvo dos veces, a ver si se ve ahí, salto este aumento y ajusto. Ahí tengo los dos puntos que eliminé, no sé si se ve. ¿Y cómo hago para evitar este palito horizontal? Yo lo que hacía era tomar aquí la puntada y llevarla hacia atrás. O sea, yo voy a esconder este hilo hacia atrás. Necesito que me quede acomodado diferente el punto. A ver si se ve, lo separé. Reacomodo el punto de manera normal y es como si tuviera dos puntos juntos ahí. No sé si se nota ahí. Tengo dos puntos separados nuevamente. Y cuando comience yo a tejer, este punto sí o sí lo tengo que matar. Entonces yo atravieso los dos, lo vuelvo a hacer, atravieso los dos y los dos los tejo como uno. Entonces ahí vuelvo a tener mi ojal. Voy a tejer el último punto simplemente para que se vea la botonera. Vuelvo a tener mi ojal y este puntito que está un poquito caído va a estar un poquitito más levantado. Ahora, esta es una de 5 técnicas diferentes para que el ojal te quede perfecto, ¿sí? Pero es algo mínimo, son milímetros. Lo importante acá es que este botón pase por el ojal. Yo lo voy a hacer bien lento, un segundo, ¿sí? Tenemos que pasar este botón por el ojal, ¿sí? Quiero ver, a ver si se nota cómo queda uno y cómo queda el otro. Lo voy a poner ahí para que se note. No sé si se nota ahí que queda un poquitito más abajo que este otro. Son detalles y son milímetros, por favor, ¿sí? Son detalles y son milímetros, nada más.
pero todos hacen que se vea diferente mi ojal y hacen que se vea un poco más atractivo visualmente. Pero como les dije, estos pequeños detalles hay muchas formas de quitarlo mientras tejemos, y si no, después con un pequeño pespunte. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Mi ojal no lo hago en esta hilera, el ojal lo voy a tener que hacer en la hilera 12. Y así yo voy a tener que volver a hacer lo mismo. Voy a contar, para hacerla fácil, 3 eslabones, 1, 2 y 3. Y ahí es donde yo voy a tener que hacer mi ojal. ¿Se entiende esto, por favor? ¿Sí? Por la hora, desgraciadamente nosotros no llegamos, entonces por eso lo voy a explicar así. ¿Se entiende hasta aquí? Entonces, puedo contar los eslabones o puedo contar los cruces. Por ahí es más fácil los cruces, podríamos decir. Cuento un cruce, 2, 3 y en el cuarto es donde yo tengo que hacer mi ojal. ¿Estamos? Así va a ser más fácil y vamos a tener una pequeña ayuda memoria para tener todos mis espacios de ojal totalmente uniformes. A ver si ven. Todos mis espacios de ojal de manera uniforme. Vamos a abrir un segundo aquí. Todos estos espacios de ojal tienen que ser uniformes. Todos tienen que tener la misma distancia. Entonces por eso vamos a tener esta pequeña ayuda de memoria que decimos cuento 1, 2, 3 y 4 y en el cuarto cruce tengo que hacer mi ojal. ¿Estamos? Entonces, aquí como todavía me faltaban 2 hileras voy a desarmar. Quiero que quede claro que todavía me faltan 2 hileras. Entonces por eso me van a ver desarmar ahora. Sí o sí tengo que dejar todo como estaba. Vamos a dejar acá todo como estaba. Tengo que reacomodar todo. Desarmo aquí esto. Y aquí yo debería en realidad de seguir tejiendo y terminar este eslabón. Yo lo voy a dejar como esto antes, porque quiero acomodar un segundito también. Acomodo esto un segundo. Entonces, aquí voy a acomodar. Pueden ver que ahí la prenda ya empezó a crecer. Y eso es lo que nosotros estábamos buscando. Estábamos buscando que la prenda no solamente crezca en aumento de sisa, sino que vaya teniendo estas pequeñas trencitas de decoración. Ahí también se puede ver los 2 puntitos de decoración que he estado dejando yo. No sé si se nota ahí. Estos 2 puntitos de decoración que yo he dejado es lo que me generan este pequeño decorado en la parte del aumento de sisa. Ahí se ve. Entonces nosotros ya comenzamos a realizar todos los aumentos de la sisa, las decoraciones, los ojales. Hoy desgraciadamente no llegamos al último ojal, pero yo ya lo he mostrado. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para la clase que viene? Necesito estos 26 aumentos listos para empezar a hacer el volcado hacia adelante, o sea, la caída de falsas vueltas acortadas hacia adelante. Porque si yo esto lo acomodo, lo voy a acomodar aquí rápidamente. Si yo acomodo esto, delantera y espalda están a la misma distancia. A ver, voy a esconder un segundo este hilito. Yo lo tengo que acomodar un segundo. Delantera y espalda están a la misma distancia. O sea, están los dos al ras. Entonces, yo lo que tengo que hacer es generar una forma para inclinar este cuello y que me quede volcado. Tengo que ingeniarme la forma de hacer eso, evitando trabajar con vueltas acortadas. Entonces mi cuello va a dejar de estar a la misma altura para estar un poco más caído hacia adelante y tener distinción de delantera y espalda. Pero para poder hacer eso, yo lo que necesito que es necesito completamente los 26 aumentos, entonces eso se los voy a dejar de tarea, ¿sí? Entonces, ustedes aquí, ¿qué tendrían que hacer? Me tienen que terminar estas 2 hileras y después en la hilera que sigue, cuando tenga que hacer el siguiente cruce, muy importante eso por favor, después de estas 2 hileras que me faltan en el siguiente cruce,
ustedes me van a hacer el siguiente ojal. Entonces, eso todo el tiempo lo van a tener que estar respetando a lo largo de estas 26 aumentos. Puedo contar los eslabones o puedo contar los cruces. Por ahí les resulta más fácil contar el cruce, porque lo veo directamente en el tejido. Entonces cuento 1, 2, 3 y en el cuarto, después del ojal, ¿saben? Ahí que está a la par el ojal. 1, 2, 3, 4 y ahí viene el ojal que sigue. ¿Estamos? ¿Se entiende esto, por favor? Entonces todo el tiempo vamos a estar haciendo lo mismo. Cada vez que yo siga avanzando los aumentos de la sisa y tenga que realizar un ojal, vuelvo a contar 1, 2, 3 y 4 y ahí viene el siguiente ojal. Entonces cuando tengamos todos estos aumentos listos, la clase que viene, vamos a empezar a hacer este volcado hacia adelante. O sea, yo voy a utilizar esas 7 hileras extra que me había quedado para hacer la caída hacia adelante. Y les pedí, si hace falta, traigan un ovillo extra, porque voy a mostrar este volcado sin cortar el hilo en un pedacito así de chiquito. No quiero que se compliquen tejiendo mucho. Entonces voy a mostrar ese volcado. Si me dicen está todo bien, lo llevamos a la prenda. Y si me dicen no me salió, bueno, traemos un ovillo aparte, que yo tengo muchos aquí, un ovillo aparte, y cortamos el hilo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Por hoy, como ya es muy tarde, vamos a dejar aquí. Recuerden, me tienen que hacer 2 hileras más y el ojal. Entonces, para la clase que viene, que es el sábado, necesito todo listo, por favor. ¿Estamos? Bien, eso sería todo por hoy. Hemos comenzado los aumentos, hemos hecho las decoraciones, hicimos los ojales también. ¿Estamos? Nos veremos la clase que viene o el sábado que viene, ya con los 26 aumentos listos y empezando a realizar todo lo que sería la caída de cuello hacia adelante. ¿Estamos? Muchas gracias por estar hoy. Nos veremos entonces la semana que viene. Buenas noches.